a todos, bienvenidos a esta reunión de SCOMeetings, a esta espero que me estén escuchando bien. Ya tuve un problema con la conectividad. Mari, ¿me confirma si me veo y me escucho bien? Sí, te veo, ya te veo. Bueno, en el día de hoy les doy la bienvenida a nuestras dos últimas charlas del módulo de toxicología de SCOMeetings. En el día de hoy hablaremos de dos temas importantes, que es el enfoque y el manejo del accidente ovídico en Colombia, y un tema de actualidad que es acerca del cannabis medicinal. Estas dos charlas van a estar dadas por el doctor Jorge Alonso Maíz Cárdenas, que es médico y cirujano de la Universidad de Caldas, especialista en toxicología clínica de la Universidad de Antioquia, toxicólogo clínico en el Hospital Marco Fidel Suárez y la Clínica Soma, es presidente y miembro activo de la Asociación de Toxicología Clínica Colombiana, miembro activo de la red de toxicología para Latinoamérica y el Caribe, OPS y OMS, y profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Medellín, en la Remington y en la Universidad Pontificia Bolivariana. Yo soy Juan Andrés Lozano Arce, soy el oficial local de Educación Médica del Comité Permanente de Educación Médica de la Asociación Local ACEMUC, de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Medellín. Les voy a contar un poquitico de qué consiste este comité. El comité consiste en hacer todas las actividades que sean necesarias para mejorar la calidad estudiantil, mejorar el conocimiento del estudiante de medicina, incluso ya del médico, para que así tengan un conocimiento integral y relacional en todos los ámbitos y aspectos clínicos y prácticos. Entonces, los dejo en compañía de Mariana, que Mariana les va a presentar un video para que sepan aún más sobre qué tratan las SCOMeetings. Mariana. Como estudiantes de medicina, cada día tenemos la necesidad de actualizarnos en conocimiento, recordar temas vistos anteriormente e interactuar entre nosotros para compartir información. La Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia cuenta con el Comité Permanente en Educación Médica, encargado de promover el desarrollo de actividades académicas en el ámbito médico, cuya finalidad sea mejorar o elevar el nivel académico de los estudiantes, complementar su currículum e impulsar el desarrollo de sus capacidades. Es aquí, en el Comité Permanente de Educación Médica, donde nace SCOMeetings, un proyecto que pretende la mejora de la calidad educativa de los estudiantes de medicina. Consiste en realizar de manera regular ponencias, seminarios y exposiciones a toda la comunidad estudiantil y a personas que estén interesadas, ya sea en adquirir, afianzar o reforzar conocimientos de diferentes temas de interés médico. Es así como se le da el nombre de SCOMeetings, reuniones SCOME, que es nuestro comité, porque la idea es que sea una reunión que permita la participación e interacción de los asistentes y no una charla unilateral de parte del ponente, como ocurre con frecuencia en la modalidad virtual. Con el apoyo de profesores, especialistas e incluso la misma comunidad estudiantil abordaremos temas tanto de ciencias médicas básicas como clínicas para que sea útil para estudiantes de todos los semestres. Sirve como abrebocas para aquellos que están apenas comenzando con la carrera y es una gran opción de repaso para los que están en semestres avanzados. ¿Y a quién va dirigido? A todos. Entonces, ¿qué buscan las SCOMeetings? Las SCOMeetings buscan que cada uno de sus participantes puedan expresar de manera libre su conocimiento sobre los diferentes temas que se vayan a tratar, para que así puedan establecer un pensamiento crítico en un espacio completamente seguro y un espacio que sea ético, para que así puedan abrir e impulsar su conocimiento.
Listo, doctor Jorge Marín. Ya puede iniciar. Perfecto, bueno, vamos a esperar un momento que estamos cargando la presentación. Bueno, me confirman si en este momentico estamos. Sí, Doc, ya se ve la presentación y tu cámara. Perfecto, espérate que la cámara está un poquito abajo. Ok, vamos a ver qué tal quedó ahí. El ajuste quedó perfecto. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Sí, inicialmente agradecer a SCO Meetings y obviamente a todo el equipo organizador que me permiten estar con ustedes la tarde de hoy con dos temas tan distintos, pero tan importantes en lo que es la práctica clínica diaria en nuestro país. Nuevamente el agradecimiento a todo el comité organizador y obviamente pues a felicitar por este tipo de actividades académicas que efectivamente nutren muchísimo no solamente a los estudiantes de medicina. Les aseguro que el día de hoy tienen conectados médicos egresados de la universidad y de muchas otras universidades y además de eso, personal de la salud que les interesa estos temas. Sé que hay enfermeras, que hay auxiliares de enfermería, que hay incluso, y probablemente para la de cannabis se van a conectar psicólogos, psicólogas, psiquiatras y demás, que van a estar el día de hoy acompañándonos viendo o escuchando lo que quiero compartir con ustedes. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Jorge Marín, yo soy médico y cirujano, soy toxicólogo clínico y nuevamente es un placer poder estar y presentarles la agenda que traigo para el día de hoy para que hablemos de accidente ofídico. Quienes me conocen saben que es uno de los temas que me encanta, que me apasiona, el accidente ofídico, me gusta muchísimo y hay una cosa que es muy importante y es que no solamente me gusta porque atiendo mucho, sino porque considero que es uno de esos grandes problemas, una de esas enfermedades desatendidas. Por eso es tan importante que los médicos sepamos cómo enfocar, y no solamente cómo enfocar, sino cómo manejar un paciente que sufre un accidente ofídico. Vamos a hablar de generalidades, vamos a hablar de por qué preocuparnos, vamos a hablar algo del diagnóstico y finalmente del tratamiento, específicamente la experiencia colombiana por accidente con Botrops. Recuerden que hay diferentes tipos de serpientes venenosas, hablaremos un poquitico ahorita de ellos, pero hablaremos del principal tipo de accidente ofídico, que es el accidente por Botrops. Finalmente, unas conclusiones. Muy bien, para entrar en materia, ya dijimos, es una intoxicación. El veneno es tóxico, el veneno de las serpientes. Por consiguiente, el accidente ofídico es una intoxicación al estar en contacto con el veneno de una serpiente tras la mordedura de la serpiente. Es una enfermedad ambiental y es una enfermedad ocupacional. Resulta que las personas que más sufren accidentes ofídicos son aquellas personas que están expuestas al contacto con la serpiente.
son personas que están en una actividad laboral, en la mayoría de los casos en actividades del campo, realizando actividades del campo, y ahí es donde sufren el accidente tras la mordedura del animal. Muchísimo más frecuente obviamente en los países tropicales, y obviamente estamos hablando de los países en desarrollo como es nuestro país. En Colombia, como en el mundo, no solamente en Colombia, tenemos un gran problema, y ese problema está asociado al subregistro que tenemos de los accidentes ofídicos. Es catastrófico este subregistro. Es más, apenas en el 2004 se incluyó el accidente ofídico como una enfermedad de notificación obligatoria en el país. Pero miren esto que tan interesante. En el 2009, la Organización Mundial de la Salud lo consideró, algo que les acabo de decir, una enfermedad tropical desatendida, olvidada. Y es grave, preocupante lo que ocurre con el accidente ofídico, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. En esta foto, esta fue una foto que me encanta, tomada en el Serpentario de la Universidad de Antioquia. Quienes están en Medellín deben saber que la Universidad de Antioquia tiene un serpentario que funciona en el barrio Prado Centro, y allí hay un vivario donde hay muchas serpientes de diferentes especies. Esta es una Botrus asper muy, muy bonita. Estaba un poquito enfermita y la estábamos tratando, ¿sí? No soy veterinario ni nada de esas cosas, sino que cuando estamos en la especialización en toxicología, pues nos toca irnos a vivir casi un mes al serpentario y a convivir con las serpientes, a alimentarlas y todo este cuento. Y digamos que ahí también hace parte de este amor que tengo por el accidente ofídico y por las serpientes. Muy bien. Es realmente un problema de salud pública. En Colombia tenemos 70 géneros, 246 especies de las más de 3.000 especies que existen de serpientes. Obviamente, y gracias a Dios, no todas son venenosas. Tenemos serpientes venenosas, y vamos a hablar aquí en Colombia. Tenemos vipéridos, ¿sí? Las víboras. Acabamos de ver una Botrops, que es un vipérido, es una víbora. Tenemos los elápidos, y todo el mundo, probablemente yo les digo elápidos, no se acuerdan, no saben, no lo conocen, pero si yo les digo rabo de ají, inmediatamente les viene a la cabeza. Estos son las corales. Y muy interesante, dentro de las corales, o dentro de los elápidos más bien, están la serpiente marina, y en Colombia, en el Pacífico colombiano, hay serpientes marinas reales, venenosas. Están los colubrios, o sea, las culebras, y cuando hablamos de culebras son serpientes que no son venenosas, y los boidos, o sea, las boas, que tampoco son venenosas, son constrictoras. Esa foto también toman el serpentario de la Universidad de Antioquia, muy, muy linda. Esta corresponde a una cascabel. Las cascabel hace parte de los vipéridos y corresponde a los crótalos, supremamente agresivas. En Colombia tenemos crótalos. Muy bien. Resulta que en toda América, América del Norte, América Central y América del Sur, tenemos diferentes tipos de serpientes. Algunas se comparten dependiendo de la región, pero hay algunas que son más importantes en unos lugares que en otros. Y miren esto, resulta que en todas partes, incluido en Estados Unidos, van a ocurrir accidentes por animales o por serpientes. E incluso tenemos una estadística que nos habla de unas 3.600 accidentes por serpientes venenosas en todo Estados Unidos, lo cual es un número muy importante, pero es un país muy grande, demasiado grande. Miren estos, que son los que se encuentran en América Central. Entonces aquí tenemos en América Central los Botrus asper, que nosotros también tenemos Botrus asper, sí, pero miren, por ejemplo, en Nicaragua, que tienen crótalos, o sea, tienen cascabel. Colombia es algo muy interesante. En Colombia no solamente tenemos Botrus, sino que también tenemos cascabel, tenemos lachesis, tenemos muchísimos tipos de serpientes, lo cual hace que nuestra casuística de pacientes con accidentes ofídicos sea muy amplia. En el Caribe también, miren que lo principal corresponden a los Botrops cuando estamos hablando de serpientes venenosas. Y miren ya aquí en América del Sur, donde están los Botrops, ¿sí? Donde están los Botrops, donde está Botrus asper, Botrus atros, Botrus jararaca. Si ustedes se acuerdan de farmacología, si los que vieron farmacología ya, los que no van a ver, pues lo van a ver, de Botrus jararaca, del veneno
de la Botrus jararaca salen los principios activos de donde se obtienen los IECAs o donde se obtuvieron los primeros IECAs, que son un excelente antihipertensivo, ¿no? Entonces, de ahí sale Botrus jararaca, está muy en la parte de Brasil. ¿Y en Colombia qué tenemos? En Colombia entonces tenemos Botrus, Asper y Atrox, ambas las tenemos, Asper y Atrox. Aquí hay algo muy interesante y es la cordillera oriental. De la cordillera oriental hacia arriba vamos a tener Botrus Asper y de la cordillera oriental hacia abajo vamos a tener Botrus Atrox. Ambas son Botrus. Miren que cuando hablamos de Botrops, es una subfamilia muy interesante con 5 tipos de serpiente. Tenemos Portidium, que también hace parte de los Botrops, y está Portidium nasotum, sí, las Bergi. Tenemos también Botriechis, donde está Botriechis schlegeli, que probablemente para mí son las más lindas de todas, son las víboras de tierra fría, sí, o de montaña, son arborícoras, le encanta estar en los árboles, y son de unos colores supremamente llamativos, amarillos, verdes, naranjas, amarillos intensos, parecen fluorescentes, son muy hermosas, Botriechis schlegeli. Está Botriopsis y está Botrocophias. Además, tenemos entonces Botros, tenemos la chesis, que estábamos hablando hace un momento, que cuando hablamos de la chesis, estamos hablando de los verrugosos. Es muy frecuente escuchar hablar del accidente o que vieron una verrugosa. Realmente las serpientes que corresponden a la chesis no son tan agresivas como las Botros y los crótalos, y son más agresivas. Las chesis son muy calmadas, por decirlo así, son mansas. Entonces, digamos que no es tan frecuente el accidente y supremamente grave cuando ocurre. Muy bien, y también tenemos otras que son los crótalos. Los crótalos son las cascabel. Eso es de lo más frecuente que tenemos en nuestro país. Mira lo que le estaba comentando. Entonces, hacia arriba tenemos Botrus asper y hacia abajo tenemos Botrus atrox. Entonces, si usted se fue a trabajar y usted es médico y está trabajando en Antioquia, en Caldas, en Risaralda, en la costa Caribe, pues usted va a tener un accidente, lo más frecuente es por Botrus asper. Pero si usted está trabajando en la Orinoquía, si está trabajando en Amazonas, si está trabajando en el Putumayo, allá lo que va a tener es accidente por Botrus atrox, lo más frecuente. No solamente me preocupo yo, no solamente me preocupo yo. Ahí están viendo al pobre doctor Tedros, ¿sí? Que se ha vuelto supremamente famoso. Probablemente nunca un director de la OMS había sido tan famoso como lo es el doctor Tedros en la actualidad, obviamente todo asociado al coronavirus, ¿no? Pero no es una preocupación solamente mía, sino que es una preocupación a nivel mundial. Miren, esto es tomado de la página de la Organización Mundial de la Salud. Y en la página de la Organización Mundial de la Salud nos cuentan o nos muestran algo, que dentro de las enfermedades tropicales desatendidas aparece por aquí, lo ven a mano derecha, el accidente ofídico, envenenamiento por mordedura de serpiente. Entonces, efectivamente hay una preocupación. ¿Por qué? Porque hablamos que en el mundo hay aproximadamente 5.5 millones de mordeduras al año por serpientes. Esto es mucho. Esto es una gran cantidad de mordeduras por serpientes, una gran cantidad. Dentro de esas mordeduras vamos a tener que más o menos la mitad va a llevar a un envenenamiento y que unas 400,000 generarán unas secuelas. Pero hablamos de un número, y este número ha crecido con los años. ¿Sí? Este número ha crecido con los años. Miren que esta es una publicación de más o menos del 2010, hace unos 10 años, y este número ha crecido. Pero hablamos de uno que oscila más o menos entre 125,000 y 150,000 muertes al año por accidentes ofídicos, lo cual es preocupante. Miren las regiones del mundo donde mayor accidente ofídico ocurre, está en Asia, en India, para cualquier cosa India siempre será uno de los países donde más cosas hay, igual que la China, pero miren también lo que es África y lo que es Suramérica, es donde más accidentes ofídicos ocurren en el mundo. Y obviamente la relación que tiene el accidente ofídico con las enfermedades tropicales, claramente, pues algo que es totalmente claro. Hablamos de una incidencia entonces de 9.5 casos por cada 100,000 habitantes, con una mortalidad del 0.49 casos por cada 1 millón de habitantes, donde principalmente se va a ver involucrado, ¿sí? Donde principalmente se van a ver involucrados los hombres. Esto es estadística en Colombia.
En Colombia, quienes más tienen accidentes zoofílicos son los hombres. Dirán, no, es que los hombres son más arriesgados, ven una serpiente y en lugar de correr y sentido de conservación, sí, los hombres no, los hombres, hay una serpiente, vamos a cogerla, vamos a tocarla, vamos a mirarla, sí, qué tan bonita, venga, yo la molesto, sí, típico. Esos somos los hombres. Por eso nos muerde más. Bueno, también es que algunas personas están más expuestas dependiendo de sus actividades laborales y por eso podría tener la asociación con el rural disperso, ¿no? Edad promedio 32.3 años, lo cual está directamente asociado con edad productiva, actividad laboral. ¿Por qué hay tantos accidentes zoofílicos? Porque el número de accidentes zoofílicos ha venido en aumento de forma progresiva en los últimos años. No solamente me lo pregunto yo, sino que todos los que manejamos accidentes zoofílicos y la parte regulatoria piensa lo mismo. Tanto así que esta es una publicación bien interesante que habla de una consulta técnica sobre animales ponzoñosos en Latinoamérica. Y se miró, venga, ¿qué factores están influyendo para que en Latinoamérica cada vez haya más accidentes zoofílicos? En algún momento dijeron, bueno, es que ya están registrándolos. Bueno, pues sí, también es importante. Si yo registro el accidente, pues tengo estadísticas, puedo decir que efectivamente ocurre, ¿cierto? Pero no es eso solamente, ¿sí? No es eso solamente. Algo muy interesante y es la incursión del ser humano en el hábitat de la serpiente. Si ustedes vean un crótalo así con una cara de malo, pero tiene pura cara de profesor de farmacología, así como perverso sin corazón, ¿sí? Los crótalos pues no están buscando por ahí parados, sabiendo a ver quién pasa a ver a quién muerdo. ¿Sí? ¿Quién se muere? No, no. Los crótalos no andan viviendo eso, los crótalos andan buscando qué comer, sobrevivir, aparearse, ¿sí? Como un animalito cualquiera. El problema es el hombre, ¿sí? El problema es el ser humano, que se mete en el hábitat del animal. Ese es el problema. Ese es el problema real. El ser humano que se mete en el hábitat del animal. Ahí está el inconveniente, ahí está el problema, ahí es donde tenemos que actuar. Y efectivamente este estudio dijo eso. Nada raro que lo dijera, pero pues tenía que estar en un estudio para que alguien le pusiera cuidado, ¿no? Efectivamente hay que una atención inadecuada, fuera de eso ahí se necesita muchísima más investigación, muchísimos más recursos para poder impactar realmente en los pacientes con accidente ofídico y mejorar los desenlaces. Mejorar los desenlaces. Miren me encanta esta tabla, sí, me encanta esta tabla, esto hace parte de la iniciativa global para el manejo de accidente ofídico. Escuchaba mi presentación, yo hago varias cosas, ¿sí? A nivel internacional y dentro de ellas pues colaboro con Naciones Unidas, con la Organización Mundial de la Salud y con la Organización Panamericana de la Salud. Y una de las grandes preocupaciones que tienen estas entidades que no son gubernamentales, pero que tienen un impacto muy grande a nivel de la salud global, es el accidente ofídico y esto son enfermedades desatendidas y enfermedades tropicales. Y miren, las muertas, las incidencias de las diferentes enfermedades tropicales. Y cada rato escuchamos hablar de enfermedad de Chagas, de dengue, escuchamos hablar muchísimo, dengue. Y miren la estadística, 19,000 muertes al año. 125,000 muertes al año. Esto es a nivel mundial. 19,000 de dengue, que tanto olvido tenemos al dengue, ¿sí? Comparada con 125,000, y esto es viejo. Esto es viejo, esto no es nuevo. Entonces, hay un gran problema. Impactar en esas personas que tienen familia, que no tenían por qué haberse muerto, justifica todo el trabajo que se puede hacer frente a accidente ofídico. Y una de las principales cosas para poder impactar en esas personas es impactar en ustedes, en los médicos, en los futuros médicos. Ahí está el principal impacto. Si usted como médico sabe manejar accidente ofídico, lo diagnostica bien, lo enfoca bien, lo trata bien, a ese paciente le va a ir bien. Y es muy poco probable que se complique.
Pero si usted no sabe, si usted no lo enfoca bien, si usted no lo trata bien, les aseguro que se complica. Por eso, una de las cosas más importantes es lo que estamos haciendo hoy, educación. La educación es un factor supremamente importante. Volvemos al dengue, ¿cierto? Ya dijimos, tiene una alta mortalidad, ¿cierto? 500.000 casos graves, ¿sí? Una mortalidad menor del 2.5%, ¿sí? Comparado a lo que puede tener un accidente ofídico. Y estos son casos de accidentes ofídicos. Desde la derecha, artículo vamos a ver más, es un niño, ¿sí? De 11 años que lo mordió una serpiente con una atención inadecuada. Fue muy triste porque el niño estaba necrótico. Ustedes ven un área de necrosis muy grande. La familia se quedó con él en la casa 2, 3 días mientras lo manejaba un chamán. Y efectivamente dijo, no, este es el diezmo, ¿sí? En esto se habla mucho de los diezmos, ¿no? Y me ha tocado escucharlo muchas veces. ¿Qué es el diezmo? Entonces el chamán, el empírico, el que lo maneja por allá en el campo, dice, no, es que yo manejo, se me salvan 9 y se me muere 1, esa es la cuota que yo tengo que dar. Entonces cuando a alguno se le está complicando, que es lo que, no, es que usted es el 10º. Y el próximo que llegó dijo, no, es que usted también es el 10º. Todos se les vuelven el 10º, ¿sí? Y todos los que le salieron bien, no, es que yo soy muy bueno, ¿sí? Realmente la mayoría de los accidentes ofídicos son leves, pero pueden ser tan graves como eso que estamos viendo aquí. Un paciente de este niño terminó amputado, sí, por encima de la rodilla, y este es otro paciente que terminó con una amputación del miembro superior también por un manejo empírico inadecuado, ¿sí? Otros, Asper, muy bonita, el serpentario de la Universidad de Antioquia. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Realmente no es nada del otro mundo. Hacer un diagnóstico de accidente ofídico. Hace unos días unos estudiantes me decían, profe, ¿cómo hago un accidente ofídico? ¿Cómo lo enfoco? ¿Cómo lo diagnostico? Pues es que eso es muy raro. No, eso es súper sencillo. Pues lo más fácil es que usted le lleve la serpiente, ¿no? Si me llevan la serpiente, pues muy sencillo. Yo miro la serpiente, digo, venga, las serpientes venenosas tienen unas características especiales. 1, tienen ojos que son relativamente pequeños. 2, tienen una cabeza, no hablemos de corales, sí, hablemos de viperios, ¿listo? Entonces ahí estamos hablando de la chesis, estamos hablando de crótalos, estamos hablando de botrops. Sí, tienen una cabeza que es grande y un cuello que se logra distinguir bien. Casi siempre es en forma de lanceta, ¿sí? Entonces, un cuello pequeño, un cuello bien diferenciado, con una cabeza grande, ojito pequeño, usted ya diciendo, esto probablemente sea venenoso. Escamas de la cabeza pequeñitas. Usted dice, esto es una serpiente venenosa. Y si fuera de eso, usted le encuentra algo que se llama la foseta loreal, y me voy a devolver a la diapositiva. Miren miren la foto de la serpiente. Está el ojo, sí, está el ojo. Adelante, casi junto a la punta de la serpiente, en la nariz, sí, en la punta, en la nariz, está la fosa nasal, y entre el ojo y la fosa nasal ustedes alcanzan a ver algo un poquito más oscuro, y ese es otro orificio que se llama la foseta loreal. Cualquier serpiente de la que usted le encuentre una foseta loreal, eso sí o sí es venenoso. Entonces, si usted le llevan la serpiente, y es muy frecuente que se la lleven, no creen que eso es que de vez en cuando, no, me llevan serpientes, aunque ya ahorita hay una tendencia que es bien interesante, y es que la gente mata a la serpiente, lastimosamente pues ocurre, y le toman foto y me llevan la foto, ¿sí? Doctor, ¿me trajo la serpiente? Que se la llevaban ya, o la llevan, ¿sí? Pero ya se ha vuelto muy frecuente es que le tomen foto. Entonces traen la serpiente, le tomaron foto. Entonces usted puede ver la serpiente y dice, venenosa. O el diagnóstico clínico, doctores. Práctico, fácil, bueno, me sirve para clasificar el envenenamiento. Entonces es una excelente herramienta para poder determinar si el paciente realmente tiene un accidente ofídico, ¿no? Inmunológico, esto sí es un poquito más raro, más difícil, porque se puede hacer en laboratorios de experimentación, ¿cierto? Entonces yo puedo buscar, pero eso no me sirve, y les aseguro que usted está trabajando en Mutatá no va a tener diagnóstico inmunológico para accidente ofídico, se lo aseguro. Si usted está trabajando en Murindo, tampoco lo va a tener, pero si usted está trabajando en el Pablo Tobón Uribe, tampoco lo tiene. O en la clínica Soma, tampoco lo tiene, o no lo tengo. Entonces, es muy bueno desde el punto de vista de experimentación, es muy bueno
desde el punto de vista del ejercicio científico, pero desde el punto de vista del médico, desde el punto de vista práctico, el diagnóstico inmunológico no nos funciona, doctores, no nos funciona. Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta, pero realmente no lo vamos a usar, ¿ok? ¿Cómo hacemos el diagnóstico entonces? Vamos a buscar tanto síntomas locales como síntomas sistémicos. ¿Listo? Principal síntoma local de un accidente ofídico es el edema. 95% de los pacientes que sufren un accidente por una serpiente venenosa van a cursar con edema. Segundo, dolor. Mordió, se hematizó, le duele. ¿Sí? En algunos casos de hemorragia local en el sitio, ¿sí? Una tercera parte en el sitio de la mordedura, pues hay hemorragia. Pues si usted le insertaron unos colmillos, sí, que son, haga de cuenta, unas agujas hipodérmicas y pueden ser muy largos, hasta unos 2-3 centímetros, pues ahí puede usted sangrar, ¿no? Aparecen flictenas, ampollas, lictenas en estas áreas, y digamos que algo que es un poco menos frecuente son otras de las manifestaciones que podemos ver desde el punto de vista local, como sería la necrosis, la ulceración y demás. Lo más frecuente es edema, dolor, hemorragia, flictenas. Y desde el punto de vista sistémico, doctores, aparece la desfibrinación. Esto es un proceso de desfibrinación. Hay sangrado, hay trombocitopenia e incluso hay hipotensión. ¿Se acuerdan que les dije ahorita? Veneno de Botrus araraca. Se sacó una sustancia bien interesante que me llevó al desarrollo de los IECAS. Bien interesante, ¿no? Entonces, por eso, si yo tengo desfibrinación, si yo tengo sangrado, pues el paciente va a sangrar un área que es súper sensible al sangrado, como son las encías. Todo paciente con accidente ofídico, yo tengo que mirarle la boca para mirarle las encías y preguntar si ha tenido sangrado por otra área, además del sitio de la mordedura, ¿no? Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico, doctores? ¿Cómo hago el diagnóstico? Examinando al paciente, haciendo un ejercicio clínico. Examen del paciente, ejercicio clínico. ¿Qué hay que buscar? Si tiene dolor, si tiene hemorragia, si tiene sangrado, lo que estamos diciendo. Eso es lo que yo tengo que buscar. Y dependiendo de la clínica de mi paciente, yo puedo clasificar el accidente como que no hay envenenamiento. A mí me puede morder una serpiente y no tener envenenamiento, claro que sí. Si usted lo muerde un colúbrido, sí, una culebra, pues usted no se va a envenenar, usted no va a tener envenenamiento. Si al paciente lo muerde una boa, no va a tener envenenamiento. Pero existe algo que es muy interesante, mis doctores. Existe accidente, mordedura de serpiente venenosa sin envenenamiento. Venga, ¿cómo así? Mi paciente lo mordió una serpiente venenosa, pero no tiene envenenamiento. Sí, se llama mordeduras secas. No es tan frecuente, pero no quiere decir que no lleguen, llegan. Pero, ¿cómo así? Pero, ¿cómo una serpiente que es venenosa me va a morder o va a morder a mi paciente y no le va a inocular veneno? Puede ocurrir. Normalmente esto ocurre por varias situaciones. Una, porque se descargó el veneno en otra área. Entonces es muy frecuente el señor que en el campo tiene el pantalón, tiene las medias, sí, entonces tiene dobles medias, tiene pantalón grueso y tiene unas botas de esas pantaneras y lo mordió la serpiente sobre la bota y resulta que en la mordedura se fue inoculando el veneno en la bota, en el pantalón, en la media, y cuando llegó a la piel, sí, ya no había veneno en ese momento en el colmillo y hizo la herida, sacó los colmillos y quedó la herida, pero no hubo inoculación del veneno. Eso ocurre. Hay otra teoría que dice que es porque la serpiente hace poco comió, se alimentó y por eso no inoculó veneno. No me gusta mucho esa teoría por una razón, doctores. El veneno de la serpiente es una secreción modificada de una glándula que es una glándula modificada salival. Y usted produce saliva todo el tiempo, lo mismo las serpientes. Entonces, por eso la teoría casi no me gusta, aunque hay algunos expertos que la apoyan, pero pues a mí personalmente casi no me gusta. Entonces puede haber un accidente ofídico, una mordedura de una serpiente sin envenenamiento, sí. ¿Hay que poner antiveneno, cosas de esas? No, porque es que no hay envenenamiento. O sea, yo manejo cuando hay envenenamiento. Segundo, accidente ofídico leve. Siempre que hablemos de un accidente estamos hablando de Botrops, ¿sí? Y por eso nos vamos a centrar en Botrops.
Siempre que hablemos de un accidente por una Botrops, una talla X, una Mapanada, que es Botrops Asper, recuerden, o Atrox, dependiendo de dónde estemos, vamos a clasificar el envenenamiento en local y sistémico, siempre. Yo llego a un paciente, venga, ¿cómo está en la parte local y cómo está en la parte sistémica? Hago la clasificación y lo voy a manejar dependiendo de lo más grave que tenga. Entonces, si el paciente tiene un accidente ofídico local leve, pero sistémico moderado, lo voy a manejar como moderado. Si yo tengo un paciente con un accidente ofídico local grave y sistémico leve, lo voy a manejar como grave. O sea, lo más grave que me dé, así lo voy a manejar. Entonces, yo miro la parte local y miro la parte sistémica. Cuando miro la parte local en el envenenamiento local leve, vamos a tener en el paciente que hay edema entre uno o dos segmentos de la extremidad. El perímetro en la extremidad, yo mido una y comparo con la otra extremidad y el perímetro debe ser menor de 4 centímetros. O sea, cuando yo comparo las dos extremidades, el perímetro debe ser menor de 4 centímetros. Pueden haber equimosis, puede haber hemorragia local, puede o no haber flictenas, eso sí, no hay necrosis. Y en el paciente con accidente ofídico o trópico leve, desde el punto de vista sistémico, no hay hemorragias sistémicas, la coagulación puede estar normal o alterada y no hay complicaciones. Eso significa que en todos los accidentes ofídicos, en el leve, en el moderado y en el grave, la coagulación, los tiempos de coagulación pueden estar alterados. Recuerden, en el leve pueden estar normales o alterados o prolongados los tiempos de coagulación. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un paciente con estas características, lo puedo clasificar como leve. Recuerden, o local o sistémico. En algunas ocasiones, ambos, local y sistémico leve. Claro que sí, se puede dar. Obviamente, bueno, esto es una foto, bueno, dos fotos, que nos hablan o que nos muestran un accidente ofídico o dos accidentes ofídicos locales leves. Miren, por ejemplo, en los 10 pies de la señora que tiene las uñitas pintadas como de mariquita, ¿sí? O de Ladybug, ahorita que está de moda Ladybug. Bueno, digo, está de moda porque mi hija es chiquita y le gusta ver muñequitos. Sí, entonces, bueno, de mariquita. Miren el miembro inferior, el pie derecho, tiene un edema que compromete solamente el pie. Cuando yo hago la comparación no tiene más de 4 centímetros, no tiene necrosis, no tiene sangrado activo en este momento. Este paciente tiene un accidente ofídico local leve. O miren la mano, sí, también tiene un edema leve que solamente compromete la mano, no tiene una extensión más allá de los otros segmentos, entonces es un accidente ofídico local leve. Cuando hablamos de accidente ofídico moderado, también tengo que mirar las características locales y sistémicas, tener las dos a la mano. Y recuerden que cuando hablamos de la parte local, pues el paciente debe o puede comprometer, ya digamos, 2 o los mismos 3 segmentos, pero sin ir a comprometer el tronco. Entonces, cuando yo hablo del miembro superior derecho, entonces compromete 1, 2, 3 segmentos o 2 o 3 segmentos sin que comprometa el tronco. Lo mismo pasa en miembro inferior. ¿Listo? Puede haber hemorragia local en el sitio, activa incluso, pueden haber flictenas, eso sí, no hay necrosis. Y desde el punto de vista sistémico, el paciente con accidente ofídico local moderado, sistémico moderado, perdón, puede tener gingivorragia, puede tener hematuria, puede tener equimosis, puede tener sangrados en los sitios de venopunción, o es muy frecuente, como estamos hablando de personas que trabajan en el campo, las heridas pequeñas que están muy recientes, por su labor, esas heridas pueden empezar incluso a sangrar. Y obviamente las pruebas de coagulación van a encontrarse alteradas, sin compromiso hemodinámico en el paciente. Estas son unas fotos de un paciente con un accidente moderado. Miren que cuando estas líneas que tienen ahí no es para medir la extremidad, cuánto tiene al lado y lado, sino que el médico hizo como un seguimiento, pues ahí como de medición 1, medición 2, medición 3, medición 4. Está bien, no hay ningún problema. Lo que yo les recomiendo es que midan el perímetro en el área donde más edematizada lo vean. Y miden a un lado y miden al otro lado. Y dice, ¿tiene más de 4 centímetros o no? Y muy sencillo, ya con eso lo definimos. Otra foto, otro enfoque, otro ángulo del mismo paciente. Miren, sí, este paciente tiene unas ampollitas, no tiene necrosis. Tiene unas flectenas y tiene ampollas y no tiene necrosis. Este es otro paciente
Ese otro paciente, este paciente, la historia es muy interesante porque este paciente lo mordió la serpiente y cuando lo mordió la serpiente salió corriendo y cuando sale corriendo pues el hombre se cae, sí, un montón de traumas, entonces por eso ustedes ven ese montón de quimosis, escoriaciones y demás. No tiene áreas necróticas, todas son equimosis y escoriaciones, incluso se le desprendió una uña del trauma y obviamente pues tuvo un trauma y un accidente ofídico, alteración de la coagulación, entonces se llena de equimosis y obviamente sangra por esas áreas, ¿no? Miren lo que les decía, perdió la uña, sí, en el accidente ofídico, pero nada que ver con la serpiente, sino que fue el trauma que sufrió. Tiene ampollas, sí, tiene edema, tiene mucho dolor, pero no tiene necrosis, no tiene necrosis. Entonces, otro paciente con accidente ofídico, se los traigo para mostrarles las ampollitas, sí, que ya estamos hablando como de flectenas. Aquí vemos la comparación de extremidad con extremidad, efectivamente hay una gran diferencia por el edema que tiene entre una y la otra. Miren aquí este otro ángulo, este soy yo, este es mi zapato cuando era residente de toxicología, esta es una foto un poquito vieja, de cuando éramos residentes de toxicología. Muy bien, nuevamente aquí una ampolla. Y el otro es el accidente ya grave, o sea, yo puedo definir un accidente ofídico grave cuando el paciente tiene un edema que compromete los 3 segmentos y fuera de eso compromete tronco. O, mucho cuidado, si el edema del paciente compromete el cuello. ¿Por qué? Porque si el edema compromete cuello, el cuello comprometido puede ese edema cerrar vía aérea y el paciente puede morir. Pues compromiso de cuello, de entrada, así solamente tenga el cuello hematizado, es grave. Sí o sí, ya es grave. Los genitales, sí, los genitales. Porque compromiso de genitales es complicado, doctores. Y he tenido muchos pacientes con mordeduras de serpiente genitales. Me acuerdo mucho de uno. Sí, nuevamente hablo de este paciente porque tuvo un caso muy llamativo. Sí, fue un paciente que sufrió una mordedura de serpiente en los genitales, específicamente en el pene. El hombre salió por la mañana, fue al baño, sí, estaba orinando en una finca, el baño quedaba fuera de la casa, y cuando él estaba orinando, él vio como algo que brillaba y vio como unos ojos, y cuando menos pensó, ¡pum! La serpiente lo mordió. ¿Ustedes se imaginan la impresión? La serpiente mordiendo, no le gustó que le orinaran la cara. Yo creo que nadie, bueno, no sé. Hay gente que probablemente sí, pero normalmente no. Y pues a la serpiente tampoco le gusta, ¿sí? Entonces lo mordió. Eso fue un cuento terrible, llegó al hospital, sí lo manejamos, el tipo, sí, nema brutal. El riesgo aquí, doctores, es el Fournier, la gangrena de Fournier. O sea, que se gangrene toda el área y haya necesidad de amputar genitales. Si fuera eso puede comprometer toda la fascia, es una fascitis brutal. Entonces los pacientes tienen una altísima mortalidad en un Fournier. Entonces esto es gravísimo, gravísimo. Efectivamente, este señor estuvo hospitalizado muchos días. Gracias a Dios no hizo necrosis, pero sí estuvo muy hematizado, mal. Tuvimos con antibiótico. Sí, el paciente estuvo bien complicada la situación. Finalmente le dimos de alta. Y le digo que me acuerdo mucho del paciente porque vuelve a cita de control. Sí, como estuvo tan complicado, lo citamos a control y en la cita de control, ¿cómo vamos? ¿Cómo vas? Estaba fulanito, ¿cómo te ha ido? No sé qué. Doctor, no, el accidente, la mordedura de la serpiente cambió mi vida. Claro, cambió la vida. Pues que te mueres, sí. Tuviste una oportunidad, pues no te tuvieron que amputar. O sea, qué bueno que lo estés tomando así, eso está bien, una oportunidad nueva de vida, sí, de ver las cosas de una forma distinta, de saber pues que hoy estás aquí, mañana pues que no, yo todo trascendental, una consulta. Ah, sí, doctor, eso también. Venga, ¿cómo así que eso también? Venga, explíqueme, ¿por qué usted dice que le cambió la vida? Doctor. Resulta, doctores, que el tipo quedó con un edema residual en el pene, entonces le aumentó el tamaño de una forma muy llamativa, impresionante. Estaba feliz. Decía que las mejores cosas que le pasó en la vida es que lo haya mordido una serpiente. Y yo pensando que porque casi se muere, porque se nos infectó, pues estaba infectado, toda la cosa, y el tipo fue por el edema residual que le quedó. Es más, hay una comunidad indígena en el Amazonas
que utiliza veneno de una de las serpientes de la familia Botrops y inoculan el veneno en el pene de los hombres para que tengan un pene mucho más grande. Entonces, bueno, el tipo le cambió la vida. Pero bueno, sigamos. Entonces, mordedura en genitales es grave. Ya saben por qué. Muy bien. El paciente puede tener una hemorragia activa, flictenas abundantes, necrosis. Miren que aquí ya, grave, necrosis es grave. ¿Sí? Necrosis es grave. Síndrome compartimental. Y aquí quiero hacer hincapié frente a algo, doctores. El síndrome compartimental es complicado de diagnosticar en accidente ofídico. Por favor, les voy a pedir el favor, ¿sí? Nunca manden a fasiotomías a un paciente con un accidente ofídico si usted no tiene experiencia en diagnosticar síndrome compartimental por accidente ofídico. Les voy a decir algo. Los ortopedistas, que son los que hacen las fasiotomías, no tienen experiencias en compartimental por accidente ofídico. No tienen. Es rarísimo. Ellos pueden ver un compartimental por otras razones, por trauma, por un hematoma, pero por accidente ofídico no. Resulta que para diagnosticar un síndrome compartimental, el paciente tiene alteración en los pulsos, tiene dolor, tiene edema. Y el accidente ofídico cursa con dolor, con edema y con alteración de los pulsos, porque tiene tanto edema que es difícil palparlos. Entonces, tiene que ser alguien experto para poder hacer ese diagnóstico o medir la presión intracompartimental, lo cual es un poquito difícil en nuestro medio. Entonces, por favor, sí, el síndrome compartimental, sospéchelo, pero no lo lleven a fasiotomías. Las peores complicaciones que yo he visto han sido por fasiotomías. Aquí hay algo que no me gusta a mí, y es que dicen que accidente ofídico grave si la serpiente tiene más de 1 metro. ¿Por qué no me gusta, doctores? ¿Por qué les digo que no me gusta y por qué les digo que? Porque yo he visto accidentes ofídicos graves, muy graves, por vivoresnos. O sea, víboras pequeñitas, o sea, que hace poco eclosionaban de los huevos. Los vivoresnos no producen casi manifestaciones locales, pero sí muchas manifestaciones sistémicas, sangrados gravísimos. Entonces, el tamaño, sí, bueno, no sé cómo lo quieran tomar, pero el tamaño de un accidente ofídico de la serpiente realmente no me importa mucho, ¿sí? Miren la clínica que el paciente tenga. Y obviamente si el paciente tiene falla renal, si el paciente está en un shock hipovolémico, si el paciente está en un shock cardiovascular, si el paciente tiene falla renal, si el paciente tiene sangrado intracraneal, si el paciente tiene un sangrado gastrointestinal, pues eso es grave, ¿no? Entonces, siempre lo clasifico, otras fotos de un niño que les estaba hablando ahorita, como local y como sistémico. Y si me dio local leve, pero sistémico grave, lo manejo como grave. Si me dio local moderado y sistémico leve, lo manejo como moderado. Entonces, lo que peor me dé en la clasificación es como lo voy a manejar, ¿ok? Bueno, muy bien. Este es un paciente el que le estaba comentando. Termina obviamente amputado. Esto es un grave que tiene necrosis. Es un accidente grave. Y el desenlace, pues, no fue bueno en el paciente, lastimosamente, ¿sí? Lastimosamente, un niño campesino y termina amputado. Fue muy difícil el enfoque. Miren, este otro paciente es un paciente también con accidente ofídico. Sí, no tenía sino solo compromiso era en la mano, compromiso en la mano con una pequeña parte del antebrazo, pero tenía una necrosis en el dedo y este paciente también termina amputado. Consulta súper tardía. Este paciente es una de las experiencias tristes en accidente ofídico. Este paciente no era mío, yo lo vi un fin de semana cuando era residente y esa semana no estaba en ronda de toxicología, volví como a los 8 días y este paciente que tiene un accidente grave, porque mire que compromete el tronco, compromete aquí el tórax, no es que haga mucho gimnasio, sino que estaba edematizado, sí, aunque muchos compañeros ya parece que los mordía la serpiente todos los días, pero bueno, muy bien. Este paciente le hizo una fasiotomía, sí, un ortopedista le hizo una fasiotomía y finalmente termina muy mal y el paciente finalmente termina amputado. Entonces, mucho cuidado el diagnóstico del compartimental, por favor que lo haga un experto, idealmente un toxicólogo. Y entonces, ¿cómo manejamos aquí en Colombia, cierto? Obviamente, por favor, sí, nada de cosas raras ni de cosas hollywoodenses, ese cuento de que succione la herida, eso no sirve, eso no funciona. O a quién se le ocurrió o se le ha pasado por la cabeza después de poner un benzetacid a la novia, succionarle el glúteo a ver si le saco el benzetacid porque era alérgica. Pues no, eso no funciona. Sí, entonces, nada de incisiones raras, nada de succión, nada de torniquetes, no succionar la herida, no dar bebidas alcohólicas, no aplicar gasolina, nada de esas vainas, por favor, sí,
totalmente deleterias. Esto es una hermosa patoco, una patoquilla 24 zapa, que es una Portillon nasautum. Esa serpiente le mordió la cámara al doctor Marín cuando le estaba tomando la foto, ¿sí? Gracias a Dios no me mordió la mano, porque ustedes se imaginan el colmo del toxicólogo, morir por una mordedura de serpiente, ¿no? Terrible. Muy bien. Siempre se canalizan 2 venas en los pacientes con accidentes esofígicos. Hay que lavar muy bien la extremidad con agüita y con jabón, así como ping-pong, que es el muñeco. Se lava la carita. Al paciente con accidente esofígico también le lavamos la extremidad o el sitio de la mordedura con agüita y con jabón. ¿Sí? No necesitamos nada raro. Le ponemos, canalizamos 2 accesos venosos, buenos líquidos, muy, muy buenos líquidos, doctores. En toxicología los volúmenes son altos y nos va muy bien. Aspiramos la flectina si es necesario y no se ponen medicamentos intramusculares. Por favor, no le ponga el toxoide tetánico en los primeros 2 días. Se le pone el toxoide tetánico al paciente en los primeros 2 días, tiene pruebas de coagulación alteradas y les hace un hematoma. Me ha tocado darlo no una vez, muchas veces. En Colombia tenemos diferentes sueros antiofídicos. Este es el suero polivalente del Instituto Nacional de Salud. Está disponible en todo el territorio nacional. No me gusta casi, realmente es malito. Sí, pero está disponible. Sí, este es otro, y ahora me escucho el Instituto Nacional y me van a regañar, pero bueno, este es de Proviol, que también es una industria colombiana, que también tiene un polivalente. Significa polivalente porque sirve para crótalos, para la chesis y para botrops, pero el del Instituto Nacional realmente no sirve para la chesis, así ellos digan que sí. Porque dicen que por reacción cruzada puede funcionar, ¿ok? Este es del Instituto Butantan, que es de Brasil, en algunas partes del sur del país se puede conseguir, o lo van a tener. Este es muy bueno, a mí me gusta personalmente, me gusta. Este es un antiveneno mexicano que me gusta porque es una fracción AB2, o sea, es el menos inmunogénico de todos, funciona muy bien y también está disponible a nivel nacional. Lo más importante es saber, ¿sí?, qué cantidad de veneno de serpiente neutraliza cada uno de estos antivenenos para poder hacer el tratamiento adecuado al paciente. Dado que un accidente ofídico leve por botrops, estábamos hablando de botrops, sí, en un accidente ofídico se supone que la serpiente debe haber inoculado al menos unos 100 miligramos de veneno, 100 miligramos de veneno, en un moderado 200 y en un grave 300. Por consiguiente, el manejo con Instituto Nacional, que neutraliza 70, para un leve serían 2 ampollas, para un moderado 4, para un grave 6. Esto es una memotecnia realmente. Lo inventó el doctor Rafael Otero, sí, que es uno de mis profes, o digamos que mi gran profe de toxinología es el profe Rafael Otero. Él se inventa esta memotecnia para que sea mucho más fácil para los médicos, ¿cierto? Entonces, Instituto Nacional 246. Bioclono, Proviol, cloromido picado, y que es otro que podemos encontrar, 4812. Es muy sencillo, simplemente una memotecnia. Ya vamos a terminar, ¿sí? Muy bien. No se requiere pruebas de sensibilidad, no son necesarias. Se diluyen la ampolla, nuevamente él trae el diluyente, y esto se pone, ¿sí?, en 250 cc de solución salina en 100 cc en niños, y se pasa 10 gotas por minuto durante 10 minutos. Si el paciente no hizo reacción, usted le termina de pasar lo que quedó ahí de esos 250, sí, que debe ser casi todo, en 1 hora. Yo sé que en algunas partes le dicen media hora. Mi recomendación, recomiendo el experto, peor evidencia, 1 hora. Si el paciente presenta algún tipo de reacción, ¿sí?, hay que suspender la infusión, y montar tratamiento con adrenalina, es lo importante, líquidos endovenosos, un buen bolo de líquidos endovenosos, adrenalina, corticoide antihistamínico, y se dejan con horarios. Cuando ya haya desaparecido toda la reacción, pero 15 minutos, paciente sin reacción, está bien, vuelvo e inicio la infusión, pero en el doble del tiempo. Entonces ya no lo paso en 1 hora, sino en 2 horas. ¿A quién le ponemos una nueva dosis de antiveneno? Esto es muy importante. Se ponen de 2 a 3 ampollas en pacientes que, y son los únicos 2 criterios, no hay más. 1, que el paciente a las 12 horas todavía siga con sangrado, o que a las 24 horas todavía tenga alteración de las fases de coagulación. Que es que tiene más edema, que no, son eso solamente, no hay más. Son los criterios para una nueva dosis de antiveneno. Otra cosa es reajustar, es que en el pueblo era grave y lo clasificaron como leve. Es otra cosa, pero eso déjeselo al toxicólogo. Frente a antibióticos, solamente si hay infección, nunca, nuevamente, nunca de forma profiláctica. Por favor, nunca de forma profiláctica. Hay muchos esquemas, mucho cuidado, Morgana, AMC, por consiguiente no me va a funcionar, sí, no me van a funcionar casi los betalactámicos,
Entonces yo no recomiendo uso de beta-lactámicos en estos y mucho menos de ampicilina surfactant, lo que aparece por ejemplo en libros de Estados Unidos, por ejemplo en Sanford aparece ampicilina surfactant, lo cual es totalmente inadecuado. Mi recomendación es Cipro-Clinda, funciona supremamente bien. Sí, 600 de Clinda cada 6 horas o cada 8 horas y Cipro 400 cada 12. Analgesias, todo duele, entonces hay que utilizar analgésicos. Yo utilizo tramadol, unos 50 miligramos a 100 miligramos cada 8 o cada 6 horas, dependiendo del paciente, y acetaminofén al mismo tiempo para potenciar el efecto analgésico. Ya dijimos lo del toxoide tetánico. Y las complicaciones, hay varias: la infección, la insuficiencia renal, síndrome compartimental, los sangrados, hay que estar pendientes siempre de ellos. Miren que la infección no es tan frecuente. ¿De qué depende el pronóstico? ¿De qué tan rápido le ponga el antiveneno al paciente? ¿Sí? Y obviamente de la gravedad del accidente ofídico en el paciente. Miren esto es un estudio realizado en Nepal, ¿sí? Cómo impactaron en el pronóstico con educación en la comunidad y el personal médico. Pasaron de una mortalidad de 10.5 a una mortalidad del 0.5%, lo cual es muy llamativo, simplemente con educación. Muy bien, y para terminar, necesitamos que el Estado efectivamente tenga un rol muchísimo más activo y que lo considere un problema de salud pública. Ya se están haciendo otras intervenciones muy importantes. Necesitamos mayor educación a la población, mayor educación al personal de la salud, y por eso nuevamente aplaudo, ¿sí? Aplaudo a la organización, ¿sí? A SCOT Meetings, por tener este tema el día de hoy, que es un tema que impactará en la vida de todas las personas que sufran un accidente ofídico, a los cuales ustedes van a manejar. Hay líneas nacionales de seguridad toxicológica, les recomiendo que llamen a la línea nacional, sí, pero si por algún motivo no logran conectarse con la línea nacional, mi teléfono es un teléfono público, sí, bueno, más o menos, es de dominio público más bien, y lo que necesiten será un placer y será con el mayor de los gustos. Eso es lo que quería compartir con ustedes en esta primera parte de las conferencias del día de hoy. Espero que les haya gustado. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Pues tenemos unas preguntas antes de iniciar con la otra charla. Listo. La primera pregunta, ¿me escuchas bien? Sí, doctora. Listo. Así como puede haber mordedura sin envenenamiento, ¿puede haber envenenamiento sin síntomas? No, si hay envenenamiento, el paciente siempre va a tener manifestaciones, va a tener dolor, va a tener la manifestación, entonces no hay envenenamientos asintomáticos. ¿No? Bueno, entonces la segunda pregunta está un poquito relacionada. Dice, en caso de no saber si fue mordido por una serpiente venenosa y no tiene criterios para envenenamiento moderado o grave, ¿se trata como leve o se deja en observación? Entonces, aquí hay algo muy importante, sí, y es lo que les estaba diciendo ahorita. Sí, en toxicología lo que siempre va a mandar es la clínica. Sí, la clínica del paciente es lo que siempre va a mandar. Entonces, si a mí la clínica del paciente me dice que el paciente tiene un envenenamiento leve, lo va a manejar como leve. Si me dice que tiene un envenenamiento moderado, lo va a manejar como moderado. O si me dice que no tiene envenenamiento, pues no está envenenado. ¿Sí? Pues no tiene envenenamiento. Entonces, si no tiene clínica de nada, si no tiene manifestaciones locales leves, será un no envenenamiento. Entonces puede haber ocurrido la mordedura sin envenenamiento. Listo, gracias. La otra pregunta es, si estamos en un rural, en un pueblo donde no tenemos disponibilidad de antiveneno, ¿cuál sería el manejo inicial que se le realiza al paciente como preparación para la remisión? Wow, muy buena pregunta, ¿sí? Lo primero es que sacarlo lo más rápido posible, lavado de la extremidad, entonces laven la extremidad, usen analgésicos, líquidos endovenosos y se fue. Realmente lo que va a impactar en el paciente es el uso del antiveneno. Listo. Siguiente pregunta. ¿Los sueros antiofídicos o antivenina se le suministran a la persona mordida de serpiente como protocolo de urgencia? ¿Cómo saber si le inició veneno o no? Bueno, la pregunta es, ¿hay síntomas que nos indiquen que ya le iniciaron manejo con antiveneno? No.
O sea, como si llegó alguien y no sabemos si en algún momento le pusieron en un hospital local o algo así. Realmente no, porque pues cuando el paciente llega puede llegar con el edema, puede seguir con el dolor a pesar de que se le está poniendo antiveneno y que el antiveneno impacta muy bien, ¿sí? Muy bien en el manejo del accidente ofídico, pero no. Bueno, esta pregunta, los sueros los elaboran con sangre de quino, pero si a un caballo lo muerde una serpiente, igual le causaría la muerte. No siempre, sí, no siempre. Los antivenenos sí se hacen, hay diferentes formas. Una es con suero, sí, con suero de caballos, pero también, por ejemplo, hay unas que son mucho menos inmunogénicas, que es con suero de ovejas y con suero de llamas. ¿Por qué se utiliza el suero de caballo? Porque digamos que es costo-beneficio, es mucho mejor un caballo, es muy grande, entonces yo puedo sacarle una gran proporción, entonces por eso se utiliza el suero de caballo, pero hace muchísimos años, son los sueros de primera generación, lo que hacían es que sacaban el suero y le ponían el suero a la persona y por eso tanta gente se moría. Entonces ya tenemos sueros de segunda y de tercera generación. Segunda generación, se depura el suero y se saca las inmunoglobulinas, que es el del Instituto Nacional de Salud, y les dije ahorita que a mí me gusta mucho el mexicano, que es el de Bioclon. ¿Por qué? Porque esto es realmente una fracción FAB-AB2 de la inmunoglobulina. Entonces, cortan la inmunoglobulina y solamente le ponen usted la fracción FAB-AB2 y esto hace que, obviamente, pues tengamos una excelente respuesta y menos inmunogenicidad. Pero si a un caballo que está en el campo lo muerde una serpiente, ¿se puede morir? Sí. ¿Le puede dar envenenamiento? Claro que sí. Y se maneja igual que como se maneja un humano. A mí me han llamado y he tenido experiencia de manejo de accidentes ofídicos en caballos. Entonces el veterinario dice, pero entonces ¿cuánta ampolla le ponemos? Porque es un caballote, pesa 300 kilos, 400 kilos. Y no, lo mismo. La serpiente no llega y dice, mira, como estás como grande, esta cuarentena te ha dado duro, estás como comiendo, no estás haciendo ejercicio, estás como grandecito, te va a morder y te va a inocular 300 miligramos, ¿no? A la serpiente eso no le interesa, ¿sí? O estás como muy flaco, te va a inocular poquito. No, realmente a la serpiente eso no le interesa, ella muerde, inocula lo que va a inocular. Entonces se maneja de la misma forma. Listo, doctor, ya esas eran las preguntas de la charla anterior. Gracias. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar de otro tema. Sí, la idea mía era no hablar tanto rato de accidente ofídico para que tuviéramos un descansito, pero bueno, empatamos una con otra. Nuevamente me presento para aquellos que apenas se conectan, sí, a esta parte de la sesión de esta tarde del Scott Meetings. Mi nombre es Jorge Marín. Yo soy médico y cirujano de la Universidad de Caldas, soy toxicólogo clínico de la Universidad de Antioquia, soy docente de farmacología y toxicología tanto en pregrado como en posgrado, y pues me han invitado, con lo cual estoy muy agradecido, y a ser parte de estas sesiones de Scott Meetings para que hable de otro tema que me gusta mucho, que realmente me apasiona y el cual vengo trabajando y estudiando hace un tiempo y manejando pacientes, que es una de las cosas más bonitas, y es el uso del cannabis medicinal. Realmente es un tema de actualidad, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Es un tema muy actual y vamos a ver por qué es tan actual y por qué se están generando cada vez tantas cosas. Vamos a hablar un poco de la historia, esta es la agenda que les traigo el día de hoy. Vamos a hablar sobre el sistema endocannabinoide, vamos a hablar de formulaciones, indicaciones terapéuticas y hablaremos o tendremos unas conclusiones al final. Resulta que en nuestro mundo, en nuestro planeta, tenemos un montón de plantas, una cantidad, un montón de especies de plantas, todas las que ustedes quieran. Una cosa súper interesante, bien amplia, ¿sí?, de plantas. Pero resulta que entre todas esas plantas que tenemos, incluso muchas con efectos terapéuticos muy interesantes, entre todas, solamente hay una que produce una vaina que se llaman cannabinoides. Y ahí está, la planta de cannabis, ¿sí? Recuerden que inicialmente teníamos dos, ¿cierto? Cannabis sativa y cannabis indica. Cannabis sativa y cannabis indica, origen asiático, se utilizó durante muchísimos años para rituales desde el punto de vista religioso, pero también con muchas
connotaciones terapéuticas, muchísimas connotaciones terapéuticas, tanto así que los europeos, al entrar a Asia y empezar a comerciar con Asia, encuentran que existía esta vaina, esta planta, y que servía para algunas cosas terapéuticas muy interesantes. Por consiguiente, las llevan a Europa. Es más, sí, por allá cuando hablamos de las monarquías, y por ejemplo la reina Victoria en Europa y en Inglaterra, dicen que lo utilizaba para el cólico menstrual, ¿no? Posteriormente, obviamente, el cannabis, sí, en la década de los 20, dependiendo del país, década de los 20, 30, se empieza a ver el uso psicoactivo de la planta y pues se prohíbe o se empieza a prohibir, por allá ya en la década de los 60 efectivamente entra dentro de toda esta prohibición a nivel mundial y se sataniza el uso de esta planta. ¿Listo? De una vez les digo, para nada estoy de acuerdo con el uso recreativo del cannabis. ¿Listo? Para nada. Voy a hablarles como nos hablaría este señor que les mostré acá. Doctor Rafael Mishulam. El abuelito de la medicina canábica, por decirlo así, aunque realmente no hace medicina, pero el abuelito de los cannabinoides, por decirlo así. ¿Sí? Este señor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ¿sí? Por allá en la década del 50, inicios de la década del 60, empieza a buscar. Venga, hay una gente que consume esta vaina y le da unos efectos. ¿Eso qué tendrá? Interesante, ¿no? Y empieza a investigar y se da cuenta y encuentra unos principios activos. Ahí aparece el THC. Y encuentra también que no solamente está el THC, sino que están otros. Mira, por ejemplo, ahí dice cannabidiol con letra del doctor. Sí, bien interesante. Entonces, no solamente está el THC, sino que está el cannabidiol. Y dice, venga, esta planta tiene un montón de compuestos activos que son lo que explica los efectos que tienen las personas que utilizan esta planta. Ya. Siempre que se hable sobre cannabis medicinal, hay que hablar del doctor Rafael Mishulam. Todavía está vivo y sigue estudiando y sigue investigando, que es lo peor. ¿Sí? El tipo es un teso, súper juicioso y es una de las personas que mayor productividad desde el punto de vista de producciones científicas hay en el mundo. Muy interesante. Encuentra esto, si ustedes están viendo ahí, si la estructura química del THC, ¿sí? THC. 9 delta tetrahidrocannabinol. Miren que cuando ustedes ven esa estructura química, ustedes dicen, esto es un compuesto activo, esto es una sustancia, ¿sí? Esto realmente es una sustancia, es un compuesto activo, genera algo. Y miren que si ustedes se acuerdan por allá de farmacología, si se acuerdan de sus profesores de farmacología que les gustaba hablarles de estructuras químicas, de farmacocinética, de farmacodinamia, toda esta vaina, la estructura química, mire que tiene 3 anillos. Esa estructura hace que esta sustancia sea muy liposoluble, que se diluya muy bien en aceites, que tenga una muy mala dilución en agua. Y eso implica varias cosas. Si yo tengo una sustancia que es muy liposoluble, va a ingresar a áreas muy liposolubles o con alta cantidad de lípidos, por ejemplo, a nivel cerebral. Muy interesante, ¿no? Pero no solamente es el THC. Hay más de 100 compuestos activos de la planta. Hay más de 100 compuestos activos que corresponden a cannabinoides. El THC sí es el principal, es el que más tiene, es el que más vemos, pero hay más de 100. Son muchísimos, además de los terpenos, terpenoides, flavonoides y otro montón de cosas que todavía no conocemos que hay en la planta. O sea, tiene un montón de compuestos activos que van a explicar los efectos que tiene la planta cuando alguien la utiliza de forma recreativa, ¿sí? O cuando alguien utiliza este tipo de sustancias para un fin medicinal. Miren esto. Se encontró entonces que no solamente es el THC, hay otros compuestos y el otro principal, el otro importante, son muchos, ¿sí? Pero digamos que el otro más importante
es el CBD, el cannabidiol. Miren que estructuralmente son muy parecidos, son muy parecidos. Tiene una estructura muy similar. Miren que el CBD, ese anillo que estamos viendo en THC, tiene 3 anillos. En CBD, uno de sus anillos está abierto. Simplemente con que esté abierto ese anillo, eso le cambia totalmente las características de la sustancia. Usted lo ve en una fórmula plana, pues dice, pues, casi igual, igualito. Pero realmente en una estructura tridimensional, ese cambio, sí, esa apertura de ese anillo, cambia totalmente la molécula. Y esto hace que el CBD interactúe en unas áreas donde, por ejemplo, el THC no funciona. Entonces, THC y CBD son 2 sustancias supremamente importantes. Cuando estábamos hablando ahora de cannabis sativa y cannabis indica, la proporción que tiene cada una de THC y CBD son distintas. Es más, en la actualidad hay más de 1000 variedades distintas de cannabis. Y esto es porque se ha hecho mucha experimentación tratando de tener, ¿sí?, cierta cantidad de compuestos para buscar unos efectos, en algunos casos psicoactivos, pero en otros casos médicos, para manejar algunas patologías como las que vamos a ver. Entonces, efectivamente, si el doctor Meschula busca y encuentra dentro de su laboratorio, y obviamente con todos sus colaboradores, los diferentes fitocannabinoides. Está 9-delta-tetrahidrocannabinol, ¿cierto? Está cannabigerol, está cannabidiol. Hay una gran cantidad de cannabinoides que son fitocannabinoides que están en la planta. Esa planta que es la única planta que hasta el momento se le han podido encontrar este tipo de sustancias. Muy interesante, ¿no? Súper interesante. Entonces dice, bueno, por esto es que esa planta produce esos efectos. Entonces, como en medicina siempre lo hemos hecho y en química pues siempre lo han hecho, cuando se encuentra un principio activo de una planta, ¿sí?, algo biológicamente activo, digamos, natural, pues los humanos decimos, bueno, esa vaina, ¿y si hacemos uno nosotros? Y efectivamente eso hicieron, ¿no? Empezaron a investigar y empezaron a producir cannabinoides sintéticos. Incluso algunos con una potencia muchísimo mayor que la de los fitocannabinoides. Se me va a volver a salir el profesor de farmacología. El THC es un agonista parcial de los receptores de cannabis. Ay, me adelanté, pero bueno, es un agonista parcial. Pero, por ejemplo, la nabilona que ustedes están viendo ahí, la nabilona es un agonista total. Entonces, estos compuestos que son sintéticos actúan incluso de una forma muchísimo mayor que lo que puede actuar, por ejemplo, THC. Entonces se desarrollaron y dijeron, bueno, está sobre la planta, o hagamos nosotros. Y lo empezaron a hacer. E incluso vamos a ver ahorita que tenemos productos en el mercado que son cannabinoides sintéticos. Perdón. Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona esta vaina? Vea, realmente los cannabinoides, al igual que cualquier medicamento, y mucho cuidado con lo que acaba de decir, medicamento, actúan de la misma forma. No se inventan nada, no sacan nada, sí, de un sombrero, sí, no hacen un acto de magia, no se inventan nada. Actúan sobre algo que ya existe. Aquí les cuento una anécdota que es triste. Cuando yo estaba estudiando, era estudiante de medicina, así como probablemente muchos de ustedes lo sean, o muchos de ustedes ya lo fueron, si ya están graduados y están viendo esta conferencia. Mi profesor, uno de mis profesores de farmacología, nos decía, en la única clase de sustancias psicoactivas que yo tuve en todo mi pregrado, lo cual es triste, que yo realmente no entiendo ni por qué terminé siendo toxicólogo, nos decía, el cannabis no hace nada. Esa vaina entra al organismo y no interactúa con nadie y como entró, salió. Yo me acuerdo que estaba en clase sentado, ¿sí? Y yo llegaba y decía, ¿este señor por qué me dice eso?
Y no tuvimos unas clases hace unos días donde nos decía que todos los medicamentos actuaban a través de tan... Tímidamente levanté. Profe, pero ¿cómo así? No nos habían dicho en clase de cinética y dinámica que los medicamentos actúan, producen su efecto porque interactúan con alguien. Miró y me dijo, Jorge, eso no es un medicamento. Bueno, pues usted lo dijo, yo le creo. Realmente no le creí. Y realmente después me puse a decir, es imposible, esta vaina tiene que actuar en algo. Sí, resulta que sí. ¿Sobre quién actúan los cannabinoides? Sobre los receptores cannabinoides. Yo me acuerdo cuando yo encontré eso y dije, wow, me está echando cuento. A los profesores les encanta echar cuentos. De una vez se los digo, yo soy profesor, pero no, yo no echo cuentos. A los profesores les encanta echar cuentos. Me estaba echando un cuento. Después fue que me di cuenta que el tipo metía más marihuana que cualquiera, lo cual fue muy triste porque terminó con varios problemas, incluso murió por un SEA pulmonar de células pequeñas y nunca se había fumado un cigarrillo en su vida de tabaco, pero fumaba marihuana desde hacía muchísimo tiempo. Tuvo muchas complicaciones y finalmente muere de cáncer. Pero bueno, entonces dije, pero me echó un cuento y me dijo que esto no existía y sí existe. Son los receptores cannabinoides. Doctores, se los presento, CB1 y CB2. No son los únicos receptores, ¿sí? Más probablemente haya muchos más y estamos en investigación. Y los cannabinoides no solamente actúan ahí, actúan también en otras áreas, pero existen en el organismo desde la década de los 90. Sí, hombre, el doctor Mechula por ahí encuentra, venga, y estos son los fitocannabinoides, esta vaina tiene que actuar en algún lado. Sí, producen cannabinoides sintéticos. Y después, o sea, 30 años después, encuentran dónde actuaban. Muy interesante. Y efectivamente se dieron cuenta los científicos que existían unos sitios donde esos cannabinoides que alguien se consume o que alguien utiliza de forma terapéutica actúan. Y entonces eso nos hace pensar otra cosa, o ir un poquitico más allá. Y si yo estoy diciendo que hay un sitio donde actúan esos cannabinoides, ¿significa que existe todo un sistema en nuestro organismo? Sí. Y se llama sistema endocannabinoide. Pero venga, ¿cómo así? ¿Usted me está diciendo que mi organismo produce una vaina que es parecida a la marihuana? No a la marihuana, a los cannabinoides que tiene la marihuana, o la planta de cannabis más bien. Sí, hay algo que se llaman los cannabinoides endógenos. Y esos cannabinoides endógenos, vamos a hablar un poquitico de ellos, tienen diferentes funciones. Tanto así que hay receptores para cannabinoides en todo el organismo. O sea, yo me sorprendo todos los días. Y de una vez les digo, soy un médico totalmente alopático. No tengo nada que ver con cosas alternativas ni nada de esas. No, alopático y profesor de farmacología. ¿Sí? Que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Me sorprendo de la cantidad de receptores y la cantidad de áreas donde esos receptores actúan, funcionan, generan su acción. Miren esto, CB1 y CB2. ¿Y cómo vamos a tener? A nivel del sistema nervioso central, a nivel del tracto gastrointestinal, a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, a nivel endocrino, a nivel reproductivo, a nivel muscular, ¿sí? A nivel osteomuscular, a nivel hematológico, a nivel inmunológico. O sea que tenemos receptores CB1 y CB2 regados por todo el organismo, por todas partes. Y así aparece el estudio de cuáles son esas sustancias endógenas, cannabinoides endógenos que actúan con esos receptores. Y miren que en la década de los 90, miren, incluso el primero que se metió ahí en el cuento fue el profesor Mechula. Como les digo, el hombre ha sido de una producción, una cosa impresionante, quisiera uno. En la década de los 90 encuentran los principales cannabinoides endógenos, dentro de ellos la anandamida. Si el 2-AG, que realmente es 2-araquidonil, glicerol, el 2-AG. Son los principales cannabinoides endógenos. O sea, nuestro organismo
produce unas sustancias que actúan en unos receptores donde hay una sustancia exógena también que va a actuar. Vamos al ejemplo de los opioides, ¿cierto? Nuestro organismo produce opioides endógenos, encefalinas, dinorfinas, endorfinas, que es el que van a actuar en los receptores opioides, que es donde un medicamento como el tramadol, como la morfina, actúa. Lo mismo pasa con los cannabinoides, con una gran ventaja. Tenemos más receptores cannabinoides en nuestro organismo, en diferentes áreas, muchísimo más cuando lo comparamos, por ejemplo, con opioides. Entonces es muy interesante, una gran cantidad de cannabinoides endógenos, y todos los tenemos. Cuando hablo de todos, corresponde a todos los animales vertebrados. Yo cuando leí esto y cuando lo escuché y cuando estuve en alguna capacitación, me decían que los animales, todos vertebrados, tenemos esto, y dije, wow, o sea que esto es una cosa evolutiva. O sea que esto es algo que se desarrolló durante un proceso evolutivo. O sea que nuestra evolución nos llevó a tener unas sustancias endógenas que actúan sobre unos receptores y que funcionan o sirven para algo. Wow. Y si sabemos que tienen, o que tenemos un montón y están en todos lados, tiene una regulación muy importante. Y aquí hay un concepto que a mí me llama mucho la atención y que me gusta muchísimo, y como profesor de farmacología me gusta mucho, y es que los cannabinoides endógenos son reguladores de la homeostasis en el organismo. ¡Wow! Parece supremamente llamativo. Y resulta, entonces, que los cannabinoides endógenos actúan sobre esos receptores y los cannabinoides exógenos, ¿sí? Los fitocannabinoides, sí, los cannabinoides sintéticos también actúan sobre ellos, lo que estamos hablando. ¿Listo? Estas imágenes me gustan mucho por una razón, porque explican un poco más eso que estamos hablando. Si yo a nivel de mi cerebro tengo, si cualquiera de ustedes tiene unos receptores cannabinoides, especialmente CB1, porque a nivel cerebral o a nivel central lo que más tenemos es CB1, no quiere decir que no haya CB2, sí hay CB2, pero principalmente tenemos CB1. Cuando una sustancia que sea un agonista de esos receptores llega al receptor, generará unos efectos. Y esa sustancia puede ser endógena o exógena. Y entonces, ustedes saben y han escuchado que cuando alguien está bajo el efecto de un cannabinoide exógeno, por ejemplo, un fitocannabinoide, va a tener unas alteraciones en el comportamiento. Puede tener, por ejemplo, sueño, somnolencia. Puede tener, por ejemplo, aumento del apetito. Puede tener, por ejemplo, una disminución de la actividad motora, una disminución de la náusea. Esto es porque los receptores cannabinoides están en esas áreas cerebrales. Ahí los tengo y se los tengo marcados. Por consiguiente, si yo le pongo a mi paciente un medicamento que tenga cannabinoides, voy a actuar sobre esas áreas y voy a actuar sobre esas indicaciones terapéuticas. Supremamente llamativo. Y miren al otro lado. Entonces, no solamente está en cerebro, está a nivel del hígado, está a nivel del sistema reproductivo, está a nivel del tracto gastrointestinal, está a nivel de la inmunomodulación, lo cual es supremamente importante. CB2, regulación de la inflamación. Por consiguiente, cuando yo utilizo un medicamento donde va a tener una acción sobre esos receptores CB2, puedo modular la inflamación. A mí esto me llamó muchísimo la atención. Y si no solamente actúo sobre esa área, sino que actúo a nivel central, donde se da la regulación del dolor, donde se da la integración del dolor, puedo impactar dolor. Pero si no solamente actúo ahí, sino que actúo sobre las vías que me llevan y me producen y me mandan la señal del dolor para que llegue al sistema nervioso central, voy a impactar sobre el dolor. Y si no solamente actúo ahí, sino que actúo a nivel periférico donde se da la inflamación y disminuyo la inflamación,
Si disminuyó el área donde se produjo el dolor, el área donde está el dolor, la inflamación, donde está la compresión, por ejemplo, un dolor neuropático, algo así, si disminuyó en la transducción o en la transmisión más bien de la señal dolorosa, y si actúo sobre la integración de esa sensación dolorosa, wow, tengo una excelente alternativa para manejo del dolor. Y estoy hablando de sistema endocannabinoide. Los cannabinoides endógenos no solamente tienen impacto entonces en apetito, en sueño, en el ánimo, no solamente tienen impacto cannabinoides endógenos en la regulación y manejo del dolor y en la inflamación, sino que tienen otro montón de funciones. Por consiguiente, si los cannabinoides endógenos hacen eso, cuando yo utilice un medicamento que sea un cannabinoide, podré impactar en las mismas cosas. Miren lo interesante, y ahí se fundamenta todo lo que es el uso del cannabis medicinal. Es una foto muy bonita tomada de internet, de píxeles, pero utilizan mucho, por ejemplo, esa luz así como medio roja, no sé cómo será, para el cultivo de cannabis medicinal. En Colombia se cultiva cannabis medicinal. En Río Negro se cultiva cannabis medicinal. En la costa hay unos grandes cultivos, en Tolima hay grandes cultivos de cannabis medicinal a nivel nacional para, tratamiento, para experimentación y para exportación, ¿no? Legal, totalmente legal. Entonces, doctores, les estaba diciendo, un producto, un medicamento, una sustancia que yo pueda utilizar como medicamento. Hace unos días hablaba con alguien y me decía, doctor, una paciente, sí, con un nivel académico muy bueno, profesional, un dolor neuropático, llega a mi consulta por un manejo del dolor. Realmente la paciente tiene una gran dependencia al tramadol, una dependencia severa al tramadol. Esta es una señora que se estaba tomando más o menos entre 5 y 6 frascos al día de tramadol, no tabletas, no gotas, frascos enteros de tramadol, de 5 a 6 frascos enteros de tramadol. Entonces el médico del dolor me la manda a la consulta para el problema de la dependencia y obviamente si ya le intentamos de todo, la señora sigue con dolor, si está dependiente, haga alguna cosa. Muchos de los pacientes de dolor terminan la consulta a los toxicólogos por esa razón, porque finalmente se vuelven dependientes a los opioides y ya no tienen alternativas los médicos del dolor, entonces terminan la consulta de toxicología. Como digo, una persona con un nivel académico muy importante, con digamos que un trabajo muy importante en la ciudad de Medellín, llega a mi consulta. Doctor, lo primero que yo le quiero decir es que yo no quiero volver a utilizar esto, estoy aburridísima, yo sé que me volví adicta, me decía ella, al tramadol, yo quiero sacar esto de mi vida. Claro que sí, bueno, dimos todo el cuento, toda la vaina, el manejo de la dependencia, el tramadol, ¿sí? Todas estas cosas. Le dije, venga, usted tiene un dolor neuropático, pero es que llegó al tramadol. Claro que sí, doctor, tengo este problema, ta. Le dije, bueno, una alternativa para poderte ayudar al manejo de tu dolor, porque finalmente habrá que quitar el opioide, es empezar a utilizar cannabis medicinal. Me decía, doctor, yo no me quiero volver adicta al cannabis, usted no me va a poner a fumar marihuana, ¿cómo se le ocurre? Sí, doctor, usted se imagina, yo, no, doctor, o sea, esto porque es un medicamento y entonces la gente sabe que tomo un medicamento y digamos que tan, pero usted imagina yo fumando marihuana por ahí, ¿cómo le ocurre, doctor? Dios mío santo, los medios, todo. Tranquilo, vamos a ayudarle. Y le va a proponer una opción terapéutica porque le vamos a ayudar con el problema de la dependencia de los opioides, pero usted tiene dolor y usted finalmente necesitará algo para controlar su dolor y vamos a utilizar medicamentos, pero hay algo que nos puede ayudar a mejorar. Y no es que le vaya a poner a fumar marihuana, nada de eso, como se le ocurre. Entonces, le expliqué esto que les voy a mostrar. ¿Hay medicamentos en el mundo que son cannabinoides? Claro que sí. Sesamet, Nabilona, ¿te acuerdas que ahorita les mostré Navinola? Se consigue barato, sí, barato. ¿Se consigue? Sí que sí. ¿Se consigue en Colombia? Sí, se consigue en Colombia. Agonista puro de los receptores opioides. Opioides, no, receptores cannabinoides. El problema del Sesamet, de la Nabilona. Produce muchos efectos inadecuados, indeseables o reacciones adversas en los pacientes.
E incluso algunos pacientes pueden generar efectos psicoactivos. Por eso a mí personalmente no me gusta mucho. ¿Es una opción? Claro que sí. ¿Se tiene que utilizar dosis muy bajitas? Sí. ¿Y puede funcionar? Claro que sí. Pero a muchos pacientes no les va bien con él, ¿sí? ¿Para qué está probado no solamente en Europa, no solamente en Estados Unidos, sino aquí también, para náuseas y vómitos asociados a la quimioterapia? Mucho cuidado. Donde nada más ha funcionado. Ya le pusieron metoclopramida, ¿sí? Pasaron dacetrón, palinocetrón, todos, y no le funcionó absolutamente nada. En ese caso, venga, vamos a utilizar, ¿sí? Nabilona. ¿Y funciona en esos pacientes? Claro que sí puede funcionar con los efectos adversos. Dosis muy bajitas pueden ayudar, sí pueden ayudar, pero es más complicado, pero existe, es un medicamento que es una sustancia exógena, que es una sustancia sintética. Tenemos otro que es marinol, sí, marinol que es dronabinol. Dronabinol también, misma indicación en mismas agencias reguladoras. ¿Funciona? Sí, también funciona, problemas parecidos a los de la nabilona. También también está probado el uso del marinol como estimulante del apetito en pacientes con VIH-Sida. Esto es aprobado por la FDA y también por la EMA. Otro que es bien interesante es el Epidolex, este es CBD. Entonces, venga, ¿cómo así? Entonces estamos hablando de unos compuestos que son sintéticos hasta el momento, nabilona, dronabinol, y hay otro medicamento que se llama Epidolex, Estados Unidos, vale como $1,200 el tratamiento del mes de Epidolex, es costoso, y es CBD. Venga, ¿cómo así? ¿CBD? Sí, CBD. ¿El de la planta? Sí, el de la planta. Entonces, Epidolex es CBD. Y el CBD en Epidolex está aprobado también por la FDA y por la EMA para el tratamiento de síndromes convulsivos en pacientes con convulsiones de difícil manejo, como serían convulsiones como Lennox-Gastaut y síndrome de Dravet. En pacientes desde los 2 años, donde otras terapias farmacológicas no han funcionado. ¿Listo? Incluso en pacientes que están en dieta cetogénica, se les está haciendo absolutamente todo y no les funciona, está el Epidolex, que es CBD, con excelente respuesta en esos pacientes. Lo cual es muy interesante. Yo sé que ustedes probablemente han escuchado algo, sí, que el niño que es que convulsionaba 30 veces al día ya no convulsiona. Eso es raro que ocurra, puede ocurrir, sí. Normalmente lo que uno ve, y he tenido pacientes adultos y algunos niños que tienen síndromes convulsivos de difícil manejo, donde también está neurología, neuropediatría, y con ellos manejamos muchos pacientes donde utilizamos CBD y les funciona muy bien. Tengo una experiencia muy interesante con un paciente ya no tan niño, ya un poquitico más adulto, que tenía un síndrome convulsivo desde su infancia y convulsionaba más o menos 2 o 3 veces al día, y en la actualidad está convulsionando 1 o 2 veces a la semana, lo cual es muy interesante y le mejora muchísimo la calidad de vida no solamente al paciente, sino a la familia. Entonces, pacientes con síndromes convulsivos de difícil manejo, especialmente Dravet o Lennox-Gastaut, donde todo no ha funcionado, se le ha intentado con todo y no ha funcionado, Epidolex CBD funciona. Otro es Savitex, ¿sí? Savitex también es CBD, pero con THC. Y esto es una proporción 50-50, realmente son 27, 25, 2.5, 2.7, entonces 50-50, digamos, ¿sí? De THC y CBD. ¿Cómo así? Entonces ya CBD y THC, ¿eso es de la planta? Sí, es de la planta. Son principios activos de la planta, son fitocannabinoides que se le dan al paciente. Y está aprobado por el INVIMA, está aprobado por Anvisa en Brasil, está aprobado en Canadá, en España, en Australia, está aprobado en Estados Unidos para el manejo de pacientes con espasticidad de moderada a grave asociada a esclerosis múltiple que no ha respondido a ninguna otra terapia. Está aprobado para eso. ¿Y funciona? Sí funciona. Pero es que tiene THC y el THC tiene efecto psicoactivo. Sí, dependiendo de la dosis. Entonces, algo muy importante, y es que dependiendo de la dosis, podemos hablar de un efecto psicoactivo o de un efecto terapéutico adecuado. ¿Listo? Miren este que tengo acá, Neviot. Neviot es Made in Colombia. Es un medicamento hecho en Colombia de un laboratorio, ¿sí? Que, bueno, no tengo nada con ellos, no me pagan nada de nada.
simplemente se los digo porque me parece muy interesante, y es CBD. También aprobado por el INVIMA y es para pacientes con síndromes convulsivos, al igual que el Epidiolex. Y funciona muy bien. Mis pacientes, o los que tengo con CBD, la mayoría los tengo con Neviot, y en algunos casos tengo con lo último que ustedes están viendo ahí abajo, que son con aceites. Con aceites. Hasta hace poco se utilizaban fórmulas magistrales, con ningún tipo de regulación realmente, con problemas no hay unas buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Entonces digamos que era muy difícil tener un aceite confiable, y ustedes han visto, ¿no? No sé si ustedes han visto, usted se va para la calle, en la calle encuentra aceite de marihuana, ¿cierto? Crema de marihuana, pomada de marihuana. Si usted encuentra eso, sí, en Medellín es muy frecuente, pero sé que en otras partes del país también lo es, y lastimosamente eso es totalmente artesanal y usted no sabe qué hay ahí. Yo me acuerdo que la primera paciente que yo manejé con cannabis medicinal fue una paciente con un antecedente, un CA cerebral con metástasis a hueso, a hígado, a estómago, a un montón de partes, que tenía una muy mala calidad de vida, no dormía, convulsionaba, sí, tenía un dolor crónico severo, y una dependencia a la morfina brutal. Y fue mi primera paciente, o con la paciente que empecé a manejar cannabis medicinal, y eso fue ya hace un tiempo, y esa paciente me tocaba manejarla con esto, ¿sí? Es más, lo más difícil con ella ya murió, ¿sí? Pero tuvo una muy buena calidad de vida en sus últimos años. Lo más difícil es que ella trabajaba en una fundación y ayudaba a personas que estaban dejando de consumir sustancias. Entonces, la primera vez que yo le dije, vamos a usar cannabis medicinal, ella me dijo, doctor, ni por el demonio voy a fumar marihuana, es que yo ayudo a la gente para que no fume, ¿sí? Para que salga de eso. Yo dije, no, vamos a usar un medicamento. Fue al inicio muy difícil y nos tocaba utilizar una formulación muy artesanal, sí, muy artesanal, de cannabis, tratando de buscar una combinación de THC y CBD. Finalmente logramos tener unos productos que lograron mejorar mucho a la paciente de una forma consistente. Pero lastimosamente, y eso ha sido uno de los grandes problemas del cannabis medicinal, y es que en muchas ocasiones, o muchos de los estudios que ustedes ven cuando buscan estudios sobre el cannabis medicinal, son basados en uso de formulaciones o artesanales o consumo de la planta. Sí, fumar marihuana, o vaporizar en algunas ocasiones marihuana, ¿sí? Utilizar nebulizaciones con marihuana. Y eso es muy difícil porque es muy difícil determinar realmente qué cantidad utilizó hoy, cuánta utilizó mañana, es muy difícil. Por el contrario, si yo tengo unos medicamentos como los que acabé de mostrar, es muy fácil ajustar la dosis del paciente, hacer un seguimiento adecuado, y ya tenemos muchos estudios, vamos a verlo ahorita, con este tipo de tratamientos, donde efectivamente logramos una efectividad y hacer un seguimiento y hacer una trazabilidad en lo que es el tratamiento para el paciente, lo cual es probablemente de las cosas más importantes cuando uno como médico está tratando a un paciente, y no solamente cuando uno es médico, sino que cuando es toxicólogo, y no solamente cuando es toxicólogo, sino que es profesor de farmacología. Lo primero que yo quiero es estar seguro que mi paciente tiene un medicamento que le va a funcionar. Entonces, efectivamente, había muchos productos que no eran los mejores, pero en la actualidad estamos empezando a tener productos que son aceites, donde vamos a tener o THC o CBD o combinación de THC y CBD. Es más, hay una cosa muy interesante, y los españoles lo hablan mucho, pero con otros especialistas de otras partes del mundo, de Australia, de Canadá y Estados Unidos, hemos tenido muchos contactos y se habla de algo, y es el full espectro. ¿Cómo así? Estos últimos medicamentos que son derivados directamente de la planta, pero donde yo puedo saber qué tanta cantidad de THC y qué tanta cantidad de CBD, por ejemplo, vamos a una relación de 10 a 1, 10 de CBD, 1 de THC, o de 20 a 1, 20 de CBD, 1 de THC, o de 5 a 1, dependiendo de la patología del paciente, pero extraídos de la planta, tienen a veces mejor función que lo que pudiera tener, por ejemplo, estamos hablando ahorita, Sesamet. ¿Por qué? Porque al principio les dije, la planta tiene múltiples principios activos, y además de eso tiene flavonoides y tiene terpenoides. Esos flavonoides y esos terpenoides son supremamente importantes porque explican gran parte del efecto que tiene el medicamento en el paciente.
Entonces, de pasar de tener unos productos netamente sintéticos, sintetizados en laboratorio, ¿sí?, a tener los productos a base de THC, de CBD, también en las presentaciones muy de laboratorio, estamos viendo cómo podemos tener esas otras sustancias como los terpenoides y los flavonoides para mejorar, ¿sí?, el efecto en los pacientes. Miren esto, entonces aquí les muestro presentación de Sesamed, presentación de Marinol, presentación de Pidolex, ¿sí? Pidolex, muy interesante, también una suspensión. Miren Savitex, Savitex realmente es un spray para utilizar en la boca, 50-50, 50 de THC, 50% de CBD. Neviot, que es una suspensión, una especie de suspensión para tomar con jeringa, y los aceites o fórmulas magistrales, y también se ha utilizado dentro del tratamiento del cannabis medicinal. Yo no lo uso, ¿sí? Yo no lo uso en mis pacientes, yo no lo uso ni en mí, no consumo esta sustancia, no consumo marihuana ni nada de eso, y formulo medicamento para pacientes que tienen patología, es el uso de la flor seca en muchas ocasiones a través de un vaporizador, ¿sí? Muchos en el mercado. Cuando hablamos de los ADME, ¿se acuerdan? Absorción, distribución, metabolismo, eliminación, muy de farmacología. Resulta que los cannabinoides son muy liposolubles, pueden ingresar por todas las vías, funcionan supremamente bien y se acumulan principalmente en tejidos grasos, como sería el cerebro y como sería el tejido o los adipocitos, ¿cierto? Tiene metabolismo a través de los citocromos, totalmente establecido, mucho cuidado por las interacciones que se pueden dar desde el punto de vista farmacológico, y la eliminación normalmente es a través del riñón. Ya tenemos una gran cantidad de productos en el mercado, sí, que son aceites, por ejemplo, este es también tomado de internet, sí, es un aceite de CBD, que tiene CBD, y este es probablemente, o no, este es full espectro, o sea, es tomado directamente de la planta con altísimas concentraciones de CBD, muy escasa o puede que nula de THC, pero que tiene los flavonoides y los terpenoides que me van a ayudar también al manejo del paciente. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones, sí, del uso del cannabis, ¿sí?, o de los cannabinoides? Es bien importante. Esto es una investigación bien interesante, que es probablemente de las últimas investigaciones, es relativamente nueva, y utiliza unas cosas bien chéveres, y es que es una revisión sistemática de revisiones sistemáticas. O sea, revisiones sistemáticas, revisiones sistemáticas, revisiones sistemáticas. Entonces, fueron las revisiones sistemáticas que habían sobre cannabis medicinal, sí, en los últimos 20 años, y dijeron, venga, de esas, ¿para qué lo han utilizado? ¿Sí? ¿Y cómo les ha ido? Entonces, por ejemplo, probablemente para lo que más se ha utilizado es para dolor, pero también se utiliza muchísimo, se ha utilizado mucho para cáncer, se ha utilizado mucho para síndromes convulsivos, se ha utilizado mucho para enfermedades mentales, se ha utilizado mucho para alteraciones y movimientos alteraciones del movimiento, perdón, y para síndromes convulsivos, de las cosas que más se ha utilizado. Y antes de decir en quién se puede, hay que decir en quién no se puede, pero mucho cuidado, que estos son indicaciones para no usar cannabis medicinal en pacientes con dolor crónico. Y estas son algunas de las no recomendaciones o de las no indicaciones o a quién no le debería poner cannabis medicinal en dolor crónico. En pacientes que estén en embarazo y en lactancia no hay ningún tipo de evidencia todavía de que hable de la seguridad, entonces no se recomienda. Paciente con antecedente personal o familiar de manifestaciones psicóticas, esquizofrenia, trastorno activo bipolar con manía que se asocie a manifestaciones psicóticas, no se debería utilizar en esos pacientes. Pacientes cardiópatas que no estén controlados no se deberían utilizar, especialmente si tienen alteraciones que vayan hacia la taquicardia, ¿sí?, o hacia las taquiarritmias, no se deberían utilizar. Nunca, y yo pues nunca recomiendo fumar ni vaporizar cannabis, no me parece que sea adecuado. Sí, aumenta muchísimo el riesgo cardiovascular, aumenta muchísimo la progresión hacia enfermedad pulmonar obstructiva crónica y obviamente la progresión de esta a otras cosas o incluso la asociación que podría tener con cáncer. Y en pacientes con alto riesgo de abuso, o sea, pacientes que ya están dependientes de otras sustancias, pues no se debería utilizar para el manejo del dolor, pero, por ejemplo, hay estudios donde utilizan cannabis medicinal para el manejo de algunas patologías mentales, especialmente CBD, por ejemplo, en trastornos de ansiedad, y funciona supremamente bien. Entonces, mucho cuidado, ¿cierto? Mucho cuidado con los pacientes. No en ceros en desarrollo, entonces no se debería utilizar en niños. Esto es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque lo utilizamos en pacientes con síndromes convulsivos, entonces en dolor, no en niños. Muy bien. Y en pacientes no se debería utilizar CBD
Sí tenemos un paciente con inmunoterapia para cáncer, porque obviamente al CBD tiene una relación directa con la inmunoregulación, podría no dar unos resultados adecuados en los pacientes que tienen inmunoterapia para cáncer, sí, para cáncer. Muy bien, esta publicación es muy interesante, me gusta mucho, es una muy buena publicación. Cogieron a la gente más experta en cannabis medicinal a nivel mundial y les dijeron, venga, que necesitamos hablar de la evidencia. Nos encanta a los médicos ahorita, la medicina basada en la evidencia, nos fascina. Venga, vamos a mirar, ¿sí? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es el nivel de evidencia frente a las indicaciones terapéuticas de cannabis? Y hay una evidencia concluyente, sustancial, en manejo de dolor crónico. Sí, funciona para el dolor crónico. Y si es neuropático, muchísimo más. Para náuseas y vómitos asociados a quimioterapia, sí, funciona. Para espasticidad asociada a esclerosis múltiple, funciona. Evidencia moderada, pero evidencia en manejo de alteraciones del sueño, especialmente CBD. Evidencia limitada, poca, pero hay estudios, ¿sí? En apetito, en trastornos de estrés postraumático, CBD, estrés postraumático con algo de THC. En trastornos de ansiedad, CBD, netamente CBD. En paciente con trastorno de ansiedad no se le puede dar THC, debe ser CBD solamente. Funciona muy bien. En este momento tengo varios pacientes, tengo especialmente, por ejemplo, una hija de un ortopedista muy reconocido de la ciudad, con un trastorno de ansiedad, donde nada le había mejorado, llegaron a la consulta por una recomendación y la tenemos con CBD, con Eviot, que estamos hablando ahorita, y la paciente está muy bien, rápidamente, en muy pocos días mejoró sus manifestaciones y está supremamente contenta, sin riesgo de dependencia, porque el CBD no es psicoactivo, no produce dependencia, y el THC, una vez les digo, en dosis bajas, bien usado y con CBD, es muy poco probable que produzca ni efecto alucinatorio, ni el subidón que da cuando alguien fuma marihuana, ni nada de ese tipo de cosas. Un efecto totalmente terapéutico. Muy bien. Evidencia insuficiente para apoyar o refutar. Entonces, en cáncer, no hay suficiente para decir si funciona o no funciona. En cáncer, sí, porque dicen algunos estudios que hablan de la modulación de la progresión hacia cáncer con el uso de CBD. En epilepsia, pero es todo mucho cuidado que en ese momento de la publicación, que es 2017, en ese momento no había una suficiente evidencia para epilepsia, pero en este momento sí tenemos suficiente evidencia para uso de CBD en síndromes convulsivos, especialmente en niños, lo que acabamos de hablar. Enfermedades neurodegenerativas, sí, como Huntington e incluso Parkinson, todavía no hay suficiente evidencia, faltan todavía mucho más investigaciones. En síndrome de colon irritable, intestino irritable, en enfermedad inflamatoria intestinal, todavía no hay suficiente, pero hay muchísimas experiencias donde apoyan el uso, y en pacientes con dependencia ya lo habíamos hablado. Entonces existe una alternativa, ¿sí?, que es el uso de cannabis medicinal, científica, real, de cannabinoides medicinales para patologías, para diferentes tipos de patologías diferentes. No es una panacea. Hace unos días escuchaba una conferencia de otra médica, sí, colega, donde estaban totalmente en contra del cannabis medicinal. De una vez les digo, hasta hace muy poco era un gran detractor del cannabis medicinal, hasta que efectivamente empecé a estudiar como profesor de farmacología. Ni siquiera fue como toxicólogo o como clínico en cannabis medicinal. Como profesor de farmacología empecé a estudiar y me di cuenta que efectivamente sí funciona y sí tiene muy buenas indicaciones, y posteriormente me di cuenta que los pacientes realmente mejoran algunas patologías, no es para todo. Y recuerden que son muchos cannabinoides, entonces resulta que a no todo el mundo le funciona THC, a no todo el mundo le funciona CBD, y algunos necesitarán la combinación de ambos, ¿no? Pues mucho cuidado con eso. Es efectivo para muchos pacientes, siempre necesita un acompañamiento de un médico experto, y una de las grandes recomendaciones, por ejemplo, en Canadá, que es donde más se utiliza cannabis medicinal, ¿sí?, donde más experiencias tienen, es, venga, si usted no sabe manejar cannabis medicinal, no se meta. No se meta a manejar cannabis medicinal porque le va a embarrar, ¿sí? Va a cometer errores y el paciente es el que va a terminar con problemas. Entonces, si usted no sabe, mándeselo a alguien que realmente sepa manejar cannabis medicinal y le va a ayudar al paciente, ¿sí? El médico no las tiene por qué saber todas. Yo no me las sé todas, y es una de las cosas que he aprendido y que todos los días aprendo, es que cada vez me falta más para aprender, ¿no? Muy bien. Y no es lo mismo hablar de cannabis, ¿sí?, o cannabinoides medicinales, y fumar marihuana. Es totalmente diferente, ya lo dijimos. Son dos cosas totalmente distintas.
bueno, es lo que quería compartir con ustedes. Recuerden que el cannabis ya tiene muchísimas investigaciones y está haciendo muchísimas cosas más. Nuevamente mi contacto, si alguien quiere la presentación, me puede escribir, no hay ningún problema. Con muchísimo gusto les envío la presentación. No tengo ningún problema con eso. Y bueno, espero que les haya gustado esta tarde tan productiva. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todas las personas que asistieron. Esta hora es un poquito difícil, pero aún así, pues muchas gracias por asistir. Tenemos 3 preguntitas ya para terminar, entonces las voy a leer. La primera dice, ¿por qué consideramos el manejo con cannabis ya al final como última opción? ¿Por qué no considerar su uso más temprano? Wow, esto es algo muy interesante, es una pregunta muy interesante. Saben, por ejemplo, para manejo de dolor crónico, las guías americanas y las guías canadienses ya incluyen el uso de cannabis como tercera línea de manejo. Primera línea, manejo con gabapentin, pregabalina, manejo con otros AINES. Segunda línea, uso de opioides, ¿sí? Y tercera línea, bueno, en la primera línea entonces está cannabinoide, está gabapentin, pregabalina, en algunas ocasiones antidepresivos tricíclicos. En segunda línea nos ponemos ya con los opioides y fuera de eso otros antidepresivos, y en tercera línea uso de cannabis o cannabinoides, y podemos pues combinar otras cosas. ¿Por qué no ponerlo de primera? Porque todavía falta mucha más evidencia que nos diga cómo podría funcionar. Además, que les dije ahorita, el cannabinoide es un modulador, ayuda a mejorar, sí, ayuda a mejorar, potencia desde el punto de vista fisiológico, biológico, sí, las funciones de otras sustancias, otros medicamentos. Entonces me parece que es un potenciador, aunque en algunas situaciones puede ser el único tratamiento, claro que sí. Yo pienso que nos falta todavía más evidencia, pero ahorita están haciendo estudios muy grandes, muy importantes, muy bien logrados con cannabinoides a nivel mundial. Bueno, y entre toda esta evidencia, ¿hay de pronto algo que diga pues sobre algunas afecciones neurológicas que pueda causar el uso de estos cannabinoides sintéticos? Pues realmente el gran problema con los cannabinoides sintéticos es el riesgo de la dosis, ¿cierto? Si la dosis es muy alta, el problema que puede tener el paciente es que puede tener manifestaciones psicóticas, sí, puede tener, por ejemplo, el subidón que da el cannabis o la marihuana cuando alguien consume marihuana. Si alguien utiliza un cannabinoide sintético, que dijimos que es un agonista puro, muchísimo más potente que el THC, puede tener el efecto. Entonces, efectivamente, sí se podría asociar a manifestaciones psicóticas, y por eso esa recomendación de uso. Yo personalmente casi no estoy utilizando Marinol ni Sesamet pues en la actualidad, por eso, porque me parece que los efectos adversos son mucho mayores que los beneficios. Entonces estoy más hacia el lado del CBD, del THC. Entonces digamos que estamos utilizando más Neviot, sí, Epidiolex, estamos utilizando mucho más Savitex, o estamos utilizando los medicamentos que tienen full espectro y que vienen en suspensiones, en jarabes, en gotas, o incluso ya también hay cápsulas aquí en Colombia. Listo, doctor. ¿Cuál es el precio en promedio de los cannabinoides sintéticos en Colombia? Pues hay muchos, ¿saben? Por ejemplo, Savitex está por encima del $1.000.000 el tratamiento del mes. Me parece muy costoso. Epidiolex, pues ya les dije cuánto vale en Estados Unidos. Aquí en Colombia, pues no lo tenemos. Y, por ejemplo, Neviot, que es CBD, está en el rango entre 180 y 210 mil pesos más o menos el frasco. Pero un paciente puede necesitar 1 o 2 frascos al mes. Entonces, más o menos eso está valiendo. Comparado, por ejemplo, con cannabinoides, bueno, Epidiolex y Neviot son CBD, no son sintéticos, pero son medicamentos como tal. Y también tenemos pues los que son los aceites y algunas cápsulas que vienen directamente de la planta, que son full espectro, pero que son CBD o CBD con THC. Es bien interesante en la proporción que habíamos dicho, 10:1, 5:1, 20:1, dependiendo, o 1:1 incluso, como lo que uno necesite, que esos pueden estar alrededor también de los 200.000 pesos, 150.000 más o menos. Ok.
Estadísticamente, ¿cuál es el riesgo en promedio de adicción por el consumo de estos cannabinoides sintéticos? Eso ha generado muchas, digamos, inquietudes. Sí, venga, ¿qué tan frecuente es que alguien se me vuelva dependiente, por ejemplo, cuando utiliza Marinol, sí, o cuando está utilizando algunos de estos cannabinoides sintéticos que son análogos, sí, análogos o son agonistas de esos receptores, especialmente CB1, y que dan un efecto mucho más potente que THC? La proporción depende. ¿Por qué? Porque es que depende de la dosis que se le da al paciente. Si se maneja en una dosis adecuada, es muy poco probable que se presente, muy poco probable, pero si no se da a una dosis adecuada, sí se podría generar el efecto psicoactivo e incluso la dependencia. De ahí lo importante, que quien maneje esto sea alguien que realmente conozca del tema. Listo. Y ya para finalizar, entonces, la última pregunta es, ¿por qué no se habla de los efectos adversos del cannabis? ¿Son realmente leves? Oh, bueno, no, efectos adversos, claro que sí. No existe medicamento que no tenga o que esté libre de los efectos adversos. Absolutamente todos pueden tener efectos adversos, absolutamente todos. Todos los pueden tener, ¿sí? Absolutamente todos los pueden tener. Con cannabinoides, claro que sí, pueden generar estreñimiento, lo que habíamos dicho de las arritmias, por lo cual no se le puede dar a pacientes cardiópatas. Puede, obviamente, dependiendo de la dosis, al final decía dosis sola, fácil, veneno, solo la dosis, o como lo decían, ¿cierto? Todo el veneno no es veneno, todo depende de la dosis. Dependiendo de la dosis vamos a tener el efecto adverso o no. Pero cuando lo comparamos, por ejemplo, con efectos adversos que podemos presentar con opioides, ¿sí? O la dependencia que se produce con un opioide es muchísimo mayor en esos casos. Entonces, sí hay efectos adversos, claro que sí, pero probablemente van a ser mucho menores cuando los comparamos con otras alternativas terapéuticas. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esas ponencias tan interesantes y a todas las personas. Ya el día de hoy entonces terminamos el primer módulo de toxicología. Les estaremos informando pues a través de las redes sociales de qué se trata el próximo módulo, que es el siguiente mes. Y muchas gracias a todos por asistir.